básicamente acá lo primero es ver por dónde uno empieza, ¿no? Digamos, a escribir un guión de cortometraje en este caso. En general la teoría de guión es igual para corto o para largo, ¿no? Pero en este caso estamos apuntando más a lo que podría ser un corto, ¿no? Lo primero es tener una pequeña historia para contar en 10, 15 minutos, ¿no? Porque la verdad los cortos no deberían de durar más de 10, 15 minutos, ¿no? Yo sé que hay muchos cortos que son un poco largos, ¿no? He estado de jurado en varios concursos, a veces los cortos son todos de 20 minutos, 25 minutos, pero en realidad lo ideal es que un corto dure entre 10 y 15 minutos, ¿no? Ahora, ¿por dónde empezar? ¿No? Entonces, eso ya depende de la cabeza de cada uno, ¿no? Hay gente que, digamos, de repente piensa primero en el tema, y hay gente que primero piensa en un personaje al que le pasa algo, y luego después se da cuenta, ah, mira, estoy hablando acerca de tal tema, ¿no? Entonces, eso ya depende de la mente de cada uno, y cómo digamos, ordenan ustedes sus ideas, ¿no? Pero ninguna de las maneras es mejor, ¿no? O sea, la idea es llegar al mismo lugar finalmente, ¿no? Entonces, no sé, ustedes quieren hacer, por ejemplo, pues, no sé, un corto acerca yo qué sé, acerca del racismo en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, de repente tienen ese tema y tienen que buscar luego, ¿no? Un personaje, una situación, digamos, para contar ese tema. Pero de repente se les ocurre primero una historia. La historia, ustedes se imaginan un personaje que le pasa algo, ¿no? Y luego más tarde se dan cuenta, ah, esto es acerca de tal cosa, ¿no? Pero bueno, finalmente sea cual sea la manera en la que han llegado, porque mucha gente llega porque vio una foto, mucha gente llega porque le pasó algo y quiere contarlo, porque le contaron algo, ¿no? Y que quiere transmitirlo, ¿no? O porque vio de repente una fotografía, o porque vio una película y se inspiró, ¿no? Porque leyó un libro y se inspiró. En fin, hay tantas maneras de llegar a una idea de una película, sea esta corta o larga, ¿no? Eh, que bueno, es imposible saberlo, cada una persona tiene en su cabeza, digamos, el orden que cada uno tiene en su cabeza para poder llegar a finalmente construir, ¿no? Un guión que luego será una película, ¿no? Entonces, claro, lo primero es tener un personaje, lo voy a apuntar acá, bueno, acá todo el mundo está escribiendo en el chat, yo tengo que escribir en el chat, vamos a ver, ¿no? Lo primero es tener un personaje, vamos a poner acá, y un conflicto. Y su conflicto vamos a poner acá, ¿no? Sobre todo voy a tratar de escribirlo muy sencillo para la gente que no sabe nada de estos temas, ¿no? Esto de personaje y su conflicto aplica para un corto y también para un largo. Aplica para los dos casos, ¿no? ¿Qué es esto de personaje y su conflicto, no? O sea, lo primero es saber, o sea, quién va a ser nuestro protagonista, ¿no? Que puede ser un protagonista, puede ser de repente más de un protagonista, ¿no? Pero bueno, digamos en un corto lo ideal sería que sea un protagonista. Mientras menos personajes tengamos, mejor, ¿no? Mientras más sencilla sea la historia, mejor también, ¿no? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de conflicto, no? Básicamente es el momento en el cual la normalidad, digamos, de la vida que hemos visto en un primer momento, ¿no? En esta película, se va a quebrar, ¿no? Va a ser el momento en el cual empieza un problema, ¿no? Para el personaje que hemos visto que nos presentan desde un primer momento, ¿no? Es más, puede ser que este personaje haya empezado su vida ya en conflicto, ¿no? Porque hay muchas películas que empiezan con personajes que vemos que están en problemas de diverso tipo, ¿no? Pero luego empieza el problema que es el problema de la película, ¿no? Que es el conflicto de la película, ¿no? Que puede estar sobre una realidad conflictiva, ¿no? Eso no importa, ¿no? Pero es el conflicto de la película, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se desarrolla ese conflicto hasta que, bueno, hay un momento que se acaba, ¿no? Y ya luego viene el final de la película, ¿no? Pero entonces, claro, eso a veces es un poco complicado de entender cuando la gente todavía no ha escrito nunca un corto, no sabe mucho acerca de cómo son las películas, ¿no? Bueno, solamente son, digamos, son espectadores, ¿no? Digamos, o cinéfilos, pero no han tratado de escribir algo, ¿no? Entonces, piensen en películas, lo mejor es ustedes mismos que vean, digamos, películas y que traten de hacer este análisis. Cualquier película que ustedes vean, piensen, ¿no? A ver, esta primera parte nos han presentado, ahí aparece que este es el personaje principal, ¿no? Pero un día, ¿no? Porque a mí me gusta un poco hablar esto de que hay como, pero un día le pasa tal cosa, ¿no? O pero en un momento le pasa tal cosa, ¿no? Y es el momento en el cual se da ese cambio, ¿no? Esto tiene muchos nombres, ¿no? A nivel de teoría de guión, ¿no? O sea, hay nombres en inglés como el plot point, hay el plot twist, hay el acontecimiento narrativo, hay el golpe de efecto, en fin, hay un montón de nombres que se utilizan en libros de teorías de guión que yo no quiero, porque sé que acá hay gente de repente que nunca en su vida ha sabido nada de estos temas, ¿no? Entonces quisiera de repente hablar en más sencillo, ¿no? Piensen en esto, ¿no? Piensen en ese el momento en el cual empieza, como les digo, un conflicto, un problema, algo que va a tener que solucionar esta persona, este personaje, ¿no?
a lo largo de toda la película, ¿no? Sea esta película una película chiquita o una película larga. ¿Cuál es la diferencia entre un corto y un largo, no? Un corto, básicamente hay un solo conflicto por solucionar, ¿no? Es una situación sencilla que le ocurre a un personaje y que tiene que resolverla en esos 10, 15 minutos que dure este corto, y bueno, luego se resuelve para bien o para mal, ¿no? Porque puede haber un final triste, un final dramático, un final alegre, en fin, dependiendo también de lo que y todo eso, ¿no? Y bueno, y ahí se resuelve, y bueno, hay un final luego de esa solución de ese conflicto, ¿no? Pero en un largo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que hay es que empiezan las subtramas, un poco para que sepan la diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un corto y un largo, ¿no? ¿Qué es esto la subtrama? Quiere decir que aparte de ese conflicto principal que vamos a tener que resolver, va a haber un de pequeños conflictos, subconflictos o subtramas, ¿no? Como se llaman también, digamos, en teoría de guión, y qué es lo que acompañan al conflicto principal, ¿no? Normalmente, por eso es que en los largometrajes también hay como más situaciones, más problemas, más personajes, ¿no? Cada vez que los personajes principales se relacionan normalmente con los personajes secundarios es que aparecen subtramas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estamos contando la historia, yo qué sé, de unos adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que le pasa una situación, ¿no? Ese adolescente tendrá de repente una situación en su casa, ¿no? Y entonces habrá los personajes de la casa, ahí habrán subtramas, ¿no? La relación con el padre, la relación con la madre, la relación con la hermana, etcétera, etcétera, ¿no? De repente él tiene sus amigos del barrio, pero de repente la historia se desarrolla en la universidad con, yo qué sé, pues una chica y un chico que se han conocido, dos chicos o dos chicas, en fin, ¿no? Pero claro, tiene cada cual su subtrama en su propia casa, ¿no? La chica en su casa, el chico en su casa, ¿no? Los amigos del barrio, que no son los mismos de los amigos de la universidad. Así como en la vida real, nosotros tenemos, piensen siempre en las películas, yo siempre me gusta decirlo esto a los alumnos, ¿no? Que las películas no son tan diferentes a la vida real, con la diferencia de que la película todo está muy estructurado, bueno, esto en nuestras vidas son una malagua, ¿no? Y parece que no tuvieran fin los conflictos, ¿no? Pero las películas sí, los conflictos tienen un final y todo está estructurado y ordenado, pero en el fondo no son tan distintas de la vida normal. Nosotros tenemos en nuestra vida un conflicto principal, que será lo que más nos preocupa probablemente en algún momento, y hay como pequeños subconflictos, subtramas, es lo mismo. En el fondo es un poco lo mismo, pero bueno, todo esto estructurado en una película para que durante 1 hora y media, 2 horas, veamos, ¿no? Cómo estos personajes desarrollan esta vida tratando de solucionar, digamos, esa situación en la que están inmersos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces eso es lo principal, ¿no? Tener tu personaje y tu conflicto. Uno cuando tiene su idea de corto, vamos a poner acá, porque lo primero es tener una idea. A mí no me gusta hablar de sinopsis en un primer momento, ¿por qué? Porque casi siempre dicen eso, tráigame una sinopsis de corto, ¿no? Pero en realidad cuando recién suelta algo que se le viene a la cabeza, de repente no es todavía algo que se le puede llamar sinopsis, ¿no? Porque de repente ni siquiera sabemos el final, de repente no sabemos bien cómo va a desarrollar el conflicto, no solamente sabemos cuál va a ser nuestro personaje y qué es lo que le va a pasar en un primer momento. Entonces, como eso es de repente la semilla de lo que luego va a desarrollarse, entonces eso es una idea simplemente. No llega a ser sinopsis. La sinopsis es cuando ya tiene clarísimo todo el desarrollo de esta historia, con su final, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vayamos primero de repente a esto, a tener una pequeña idea, ¿no? Y en paralelo a tener esa idea, es bueno pensar en lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué quiero desarrollar esta idea? Esto es algo que de repente parece una tontería pensarlo de un primer momento, porque uno pensará, no, primero hay que pensarlo todo, de principio a fin. No necesariamente, ¿no? Porque yo creo que el hecho de saber por qué uno quiere desarrollar esta idea va a hacer que uno tenga más claro todo, ¿no? O sea, de alguna manera es la motivación, es la intención detrás de esto, ¿no? En lenguaje de cine esto se llama la carta de intención, ¿no? Cuando uno ya hace un largometraje, a uno le pide mucho hacer esto, ¿no? La carta del director, la carta de la directora, ¿no? O eso, la carta de intención de tu película, es por qué estás haciendo esto. Si no sabes tú por qué quieres hacer esta película, nadie más lo va a saber. ¿Cuántas películas hay que uno a veces dice, ¿y esta película por qué la han hecho? O sea, con el esfuerzo, digamos, que es hacer una película, ¿no? Entonces, de repente, porque no se cuestionaron esto, de repente antes el por qué quiero desarrollar esta idea, ¿no? Entonces, tiene que haber una motivación muy grande para hacer, bueno, en el caso del largometraje tiene que haber una motivación enorme, ¿no? Porque son años de trabajo que hay detrás, ¿no? En el caso de un corto es algo más sencillo, algo que, digamos, se va a poder realizar, ¿no? En algún momento. Y así todo es complicado, ¿no? Porque finalmente el cine, el mayor problema que hay es que hay dinero de por medio, ¿no? Uno no puede hacer una película
absolutamente sin nada de dinero, o sea, lo que sea, de repente pues un corto, no sé, pues con un teléfono que lo haces en una sola habitación y que sea solamente un personaje, bueno, hay cortos que en realidad se pueden hacer con muy poquito dinero, ¿no? Pero si uno quiere, digamos, ya apuntar un poquito más, ¿no? Y que de repente no lo quieres hacer con tu teléfono, sino con una camarita un poco más grande, ya ahí empieza a empezar a correr el dinero. Entonces, por eso hay que tener muy claro qué es lo que uno quiere hacer, porque va a haber un esfuerzo detrás, va a haber horas de trabajo detrás. Hay personas que van a trabajar en tu película, ¿no? Hay personas que tú de repente vas a querer pedirles dinero, ayuda para poder hacer la película. Entonces, a todas esas personas tú les tienes que convencer que tienes que estar muy seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Porque si no, ¿para qué, no? Todo este esfuerzo, digamos, detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo primero, digamos, tener esa idea inicial y ese porqué, esa intención, ¿no? Junto con esta semilla, digamos, de lo que luego se va a desarrollar y se va a convertir en el guión de la película. ¿Mm? Digamos, a nivel de documentos de guión, ¿no? ¿Qué sería lo siguiente? Digamos, uno tiene esta idea y uno ya empieza, digamos, a hacer apuntes, ¿no? De cómo voy a seguir desarrollando esta idea, ¿no? Lo primero que luego hay que hacer es un tratamiento. Muchas veces, en teoría de guión, a veces la gente dice, no, primero hay que hacer una escaleta, ¿no? Y a veces no usan la palabra tratamiento, a veces no se escribe el tratamiento, ¿no? Un tratamiento narrativo, ojo, porque a veces acá, muchas veces también he escuchado que la gente habla de tratamiento audiovisual, es otra cosa, no estamos hablando del tratamiento narrativo, que básicamente es contar de principio a fin todo lo que va a verse en esta película, es decir, contar todas las acciones con lujo de detalles, ¿no? Todas las imágenes, todos los sonidos. Es contar todo lo que vamos a ver en la película. Ese sería un tratamiento narrativo de guión. Es decir, esto es como un borrador antes de ponerse a escribir realmente formalmente este guión. ¿Mm? Entonces, ¿por qué esto es necesario y no de frente lanzarse a hacer el guión? ¿No? Porque esta es la única vez que un guionista o una guionista tiene la posibilidad de escribir todo lo que se le pasa por la cabeza, que lo suelte, así como una especie así de, brum, de lava que sale, ¿no? Sin estar pensando en escena 1, escena 2, en 3, 4, exterior día, interior noche, ¿no? Uno cuando pone los encabezados de las escenas, uno pone los numeritos, ya hay algo digamos, que te empieza a meter en una especie de pequeña cárcel, digamos, de la estructura de las películas, cosa que no sucede en el tratamiento. El tratamiento es contar la historia de principio a fin, con lujo de detalles, ¿no? Pero como les digo, es acciones de personajes, imágenes y sonidos, ¿no? Pero sin diálogo. Los diálogos están parafraseados, es decir, o sea, uno pone, fulanito y menganita hablan acerca de tal cosa, ¿no? Pones como el tema de lo que van a hablar, pero no se desarrollan los diálogos, ¿no? No pones encabezados de escena, no hay ningún encabezado, no se pone uno, dos, tres, ni nada de exterior día, ni interior noche, nada de esas cosas, simplemente escribes, digamos, todo lo que, digamos, piensas que va a verse, digamos, esta película, ¿no? Y algo también importante, ¿no? Digamos, tomar en cuenta que esto todo tiene que estar escrito en tiempo presente y en tercera persona, ¿no? El lenguaje de los guiones y de todos los previos a, digamos, a un guión es el tiempo presente y la tercera persona, ¿no? ¿Por qué se escribe así, no? Porque eso es algo raro para la gente que nunca ha escrito, digamos, un guión. Dice, pero ¿por qué se escribe así, no? Porque no se escribe en pasado, más bonito, ¿no? Porque la gente piensa a veces que es más bonito escribir en pasado, es más literario, ¿no? Pues no. El cine sucede frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, el lenguaje del cine es siempre el tiempo presente, ¿no? Yo recomendaría que desde el guión ya se utilice, desde el tratamiento, perdón, ya se utilice la letra de guión, que la voy a poner acá de una vez, que es la Courier New número 2, ¿no? Si uno escribe ya el tratamiento con Courier número 12, será más fácil pasar, digamos, a la etapa de guión, ¿no? Porque esa es la letra de guión, hay una regla, eso son reglas formales de los guiones, ¿no? Entonces, una vez que uno ha escrito este tratamiento, ¿no? Que como les digo es un texto que, digamos, para un corto, ¿no? Un tratamiento dependiendo, ¿no? De cuánto sea el corto, puede ser 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, ¿no? Bueno, para un largometraje esto puede llegar a las 25 páginas, dependiendo de cuán detallado escribas, ¿no? Porque acá no existe digamos, no existe una regla formal de estilo. El único estilo que deben de cumplir es esto, que no sea literario, que sea en tiempo presente, que esté en tercera persona, que pongan las descripciones de las acciones, lo que se ve, lo que se escucha, ¿no? Pero no hay algo más, digamos, como una regla, ¿no? Entonces, digamos, si uno ve, por ejemplo, un tratamiento de, no sé, de un director, como, por ejemplo, como Almodóvar, ¿no? Que ahora siempre están hablando de Almodóvar por su última película y todo, de repente han visto su última película, ¿no? Él escribe, por ejemplo, con unos detalles
que son maravillosos para la gente que hace dirección de arte, ¿no? Para el director o la directora de arte ya es así la maravilla, ¿no? Porque él escribe hasta los colores de los muebles, escribe hasta la marca de un reloj que se va a ver por ahí, o escribe de qué color va a ser la ropa tal y cual, o el adorno tal y cual, ¿no? Entonces, claro, es como que tiene clarísimo todo lo que se va a ver, absolutamente todo, pero hasta, digamos, hasta con marcas de las cosas, ¿no? Que eso ya es, digamos, como demasiado detallado, pero bueno, su imaginación es así, ¿no? Él se imagina todo muy bien, digamos, a nivel digamos, lo que podría ser ya lo que es la escenografía de la película, pero no necesariamente hay que escribir así, ¿no? Por ejemplo, hay otros guiones que son mucho más escuetos, mucho más, digamos, como con palabras sin tanto detalle, ¿no? Pero que claramente te están contando lo que se va a ver y lo que se va a escuchar y, digamos, lo que están haciendo los personajes, ¿no? Entonces, hay gente que tiene una imaginación más desbordada, digamos, hacia un sector, ¿no? Hacia una área, digamos, del cine, y otros no tanto, ¿no? Entonces, eso por eso les digo, eso ya depende de cómo funciona la cabeza de cada uno, ¿no? También es cultural, ¿no? Por ejemplo, si uno lee un tratamiento en inglés, ¿no? Todas las culturas que son, digamos, son más anglosajonas en general, escriben con la palabra más exacta, ¿no? Mientras que si uno lee pues, un tratamiento español o de latinoamericano, siempre es más verborreico todo, ¿por qué? Porque nuestra cultura es así, ¿no? Entonces, no existe, por eso les digo, una forma exacta de escribir esto, pero tiene que cumplir con estas reglas que he dicho antes. Entonces, luego de tener ese tratamiento, que bueno, otra recomendación de este tratamiento sería tener que cada vez que uno cambia de locación, se abra un nuevo párrafo, ¿no? Eso sería también recomendable, ¿no? O sea, uno, digamos, empieza la película digamos, en un parque, ¿no? Entonces, bueno, se acaba la escena en el parque y pasamos, digamos, a una calle. Entonces, ahí abrimos un nuevo párrafo. Pasamos luego yo qué sé, pues a una casa, a uno digamos, de los dormitorios de la casa, pues entonces se abre un nuevo párrafo. Luego pasamos a la sala de esa misma casa, se abre un nuevo párrafo. Entonces, cada vez que hay una nueva locación, eso se va a convertir en una escena en el guión, ¿no? Entonces, es mejor ya tenerlo por párrafos en el tratamiento porque será más fácil luego llegar a guión, ¿no? Entonces, ahora, este tratamiento se puede escaletear luego, ¿no? O sea, lo que ya ahí podría llamarse una escaleta. Por eso les digo, esa es mi manera de hacer el trabajo de guión, ¿no? Hay gente que trabaja diferente, hay gente que, por ejemplo, hace primero como una especie de escaleta y luego lo hace como una escaleta más desarrollada, ¿no? Bueno, a mí me hace funcionado muy bien esto, ¿no? Digamos, de repente hacer primero el tratamiento. Yo vengo de literatura, además, entonces a mí yo necesito este momento, además de escribir, 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 sin pensar así, en poner los encabezados de escena y todo, ¿no? Y en realidad a mucha gente le ha funcionado mejor este método, ¿no? Y bueno, y luego hace la escaleta en base a ese tratamiento, ¿no? Es decir, quiere decir que es escaletear el tratamiento. No estamos hablando que acortas, lo conviertes en una escaleta así con una línea, una línea, una línea, ¿no? Sino que ese tratamiento le pones ya los encabezados de escena. O sea, sería más como una especie, vamos a ponerlo así, ¿no? Un tratamiento escaleteado, ¿no? Eso sería, digamos, el siguiente documento luego de ese tratamiento que hemos hecho, ¿no? Y eso, lo único que le faltaría, digamos, para convertirse en guión serían los diálogos, ¿no? Entonces, luego de esto viene ya una primera versión de guión. Y digo primera porque siempre hay que corregir los guiones y hay que hacer versiones. ¿A qué me refiero con versiones de guión? Esto no es como cuando uno escribe un cuento, que uno de repente corrige el cuento y, digamos, al final vas corrigiendo, corrigiendo y va a quedar una versión final, ¿no? Una versión final, ¿no? No, en los guiones uno, digamos, hace una primera versión de principio a fin y de ahí, digamos, lo dejas reposar un poco, ¿no? Y retomas el guión de repente y todas esas correcciones ya no es que borras la anterior, sino que mantienes esa versión uno y haces una versión 2 de guión. Y así versión 3, versión 4, digamos, cuando son correcciones grandes, no cuando estamos hablando de corregir comas o tildes, eso no califica como una versión, ¿no? Pero cuando ya cambia escenas, digamos, o reordenas, ¿no? Las acciones, ¿no? Sacas algún personaje, ¿no? Eso ya son cambios grandes, ¿no? Entonces eso sería una versión distinta. ¿Por qué se trabaja así en el cine, no? Porque finalmente digamos, uno es como momentos que uno tiene, digamos, al momento de desarrollar la película. Entonces tú desarrollas, digamos, este momento y luego más adelante se te ocurren nuevas cosas y estás en otro momento de tu vida. Así haya pasado de repente 3 meses, ¿no? Y vas a darte cuenta de otras cosas. Entonces es mejor guardar esa versión anterior, porque cuando llega a la versión, en el caso de un largometraje, uno puede llegar a la versión 12, por ejemplo, o hasta más, vuelves a veces al final de la última versión, de repente te acuerdas que en la primera versión habías escrito algo y que te sirve de repente para esa última versión.
Entonces, por eso es bueno guardarlas, 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 ponerles fecha, ¿no? Y ahí de repente al final, bueno, ya nunca regresas a ella, pero siempre es bueno dejarlas por si acaso. ¿Por qué? Porque de repente hay diálogos, escenas que tú borraste luego y que después las necesitas, ¿no? Esto es como un gran rompecabezas, ¿no? Que hay que armar poco a poco. Entonces, bueno, esos serían, digamos, los documentos, ¿no? Que hay que hacer, ¿no? Pero ahora vamos al tema de fondo, que es en realidad cómo debe uno pensar, digamos, la película y cómo debe uno enfrentarse, digamos, al proceso, digamos, de creación de una película, ¿no? ¿Qué bueno, como le dije, ¿no? Lo primero es pensar este personaje, este conflicto, ¿no? Que de repente no puede ser que no sepa todavía en qué termine esta historia, pero es importante pensar en ciertos aspectos, digamos, antes de seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué modelo narrativo voy a usar yo para esta película? ¿Qué es esto el modelo narrativo, no? O sea, digamos uno, por más o menos por la idea que uno tiene, ¿no? Uno más o menos quisiera que esto sea de un lenguaje clásico, quiero que sea un poco más tipo película de la época moderna, quiero que sea más posmoderna, ¿no? Pero los que no saben acá de repente de historia del cine, todo esto tiene que ver con la historia del cine, ¿no? Es decir, nosotros hemos tenido épocas en la historia del cine que a su vez han dado tipos de películas, ¿no? Por ejemplo, entonces la etapa clásica ha dado una estructura clásica, ¿no? Con finales cerrados, ¿no? Digamos, una estructura lineal, muy ordenada, ¿no? Que todo el mundo lo puede comprender, ¿no? No hay, digamos así, secuencias digamos, estén como, digamos, así que pues, sea un misterio para la gente comprender por qué les han puesto con ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, todo es como muy claro, muy coherente, ¿no? Esa es la estructura clásica, digamos, que es la que sigue funcionando, digamos, hasta la fecha que es la mayoría de las películas en la actualidad se hacen todavía con estructuras que remiten, ¿no? A esa época clásica, ¿no? Es como la arquitrama y la minitrama, sí, bueno, esa teoría que tú me estás diciendo es de Robert McKee, ¿no? Efectivamente, ¿no? Él habla de la arquitrama y la minitrama. La arquitrama sería un poco como eso, ¿no? Como el modelo clásico. Y la minitrama sería un poco más como el modelo moderno, ¿no? Porque a partir de los años 60 en adelante, porque la época clásica fue años 30, 40, 50, ¿no? Sobre todo los 40 y los 50 fueron la época de oro, y en los años 60 bueno, convivieron, ¿no? Digamos, las últimas películas de la etapa clásica americana, ¿no? Y de otros lugares también, sobre todo los americanos, ¿no? Que tenían pues, la superindustria de cine que habían construido en la etapa clásica, y los europeos, ¿no? En este caso, bueno, sobre todo los franceses, que fueron los que empezaron con la nueva ola francesa, pero bueno, había nuevas olas también en otras partes, ¿no? Ellos empezaron otro tipo de cine, ¿no? Digamos, es una herencia también de un cine que hubo antes, que fue el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano surgió justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ¿no? Con estructuras clásicas empezaron a hacer historias como más sencillas, más pequeñas, con poco presupuesto, ¿no? Con una ética atrás, ¿no? Que era la de contar la desgracia de la posguerra, ¿no? Con una urgencia, ¿no? De contar, digamos, la historia de hambre, desempleo, tragedia, ¿no? Digamos, de un país que acaba de salir de una guerra tan terrible como la de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esas historias pequeñas, ¿no? Que inspiraron, ¿no? A tantas personas a hacer cine, finalmente remiten en lo que luego fue el inicio de la época moderna, ¿no? Que empezaron a hacer películas con historias más pequeñas, ¿no? Digamos, con historias, digamos, más de la vida común y corriente y de cualquier persona, ¿no? Digamos, Hollywood estaba haciendo unas superproducciones en esa época, ¿no? Con unos presupuestos enormes, ¿no? A comparación de lo que se hizo, por ejemplo, en Europa en todas esas épocas, ¿no? Entonces, claro, lo que tú me has dicho acá, Joaquín, esto de la mini trama corresponde más con lo que se hizo a partir de los años 60, ¿no? Que de pronto las estructuras empezaron a ser más libres, ¿no? De repente los finales eran abiertos, ¿no? De repente ya no había tanta linealidad ni coherencia, ¿no? De repente a veces se perdía un poco, ¿no? La estructura, a veces no había tanto centro, ¿no? Era como que realmente una estructura un poco más difusa de la que había antes, ¿no? Y el encanto estaba de repente en la naturalidad, ¿no? Estaba de repente en lo coloquial que uno veía, ¿no? Digamos, en estas películas de la nueva ola, sobre todo, la nueva ola francesa, ¿no? Entonces son diferentes maneras de enfrentar el cómo contar una historia, ¿no? Y luego ya a partir de los años 70 empieza la posmodernidad en el cine, que luego eso llega a, digamos, hasta finales del siglo XX, ¿no? Y que básicamente es como una relectura permanente, ¿no? De todas las otras estructuras, ¿no? O sea, es una relectura de la etapa clásica, relectura de la etapa moderna, más, digamos, los nuevos tiempos, ¿no? Entonces, es como una permanente homenaje, una permanente cita, ¿no? Digamos, a todo lo que se ha hecho antes en la historia del cine, ¿no?
Entonces uno tiene que también pensar en estas cosas. Uno está tratando de pensar en esta historia, está tratando digamos, escribir algo, ¿no? O sea, ¿cómo quiero que sea mi película? ¿Qué le va, no, también mi película? Porque también uno tiene que pensar en una coherencia. Uno no va a contar una historia acerca de unos viejecitos, por ejemplo, ¿no? Que están así en una situación encerrados en una casa, en una, no sé, una película así tipo como Amor, ¿no? Como, por ejemplo, no sé si la han visto, ¿no? Con estructuras así absolutamente, completamente posmodernas, ¿no? Porque de repente no le va tanto, ¿no? Al tema, ¿no? O de repente hay ciertas películas que sí corresponden con estructuras más clásicas, porque como Godard decía que para él lo central era la imagen antes que la historia, ¿no? Este es en el caso de Godard, ¿no? Él privilegiaba la forma muchas veces por el fondo, por sobre el fondo, pero no todos los de Nueva Ola fueron así, ¿no? Por ejemplo, Truffaut, que es contemporáneo a él, y bueno, fueron los que prácticamente fundaron la Nueva Ola francesa, él fue el más clásico, ¿no? Dentro de toda la Nueva Ola francesa, pero tenía esta naturalidad, este aire fresco, ¿no? Esta cosa de lo coloquial, ¿no? Y por supuesto tenía también finales abiertos, ¿no? En fin, y a nivel de forma había un montón de libertades que no había en la etapa clásica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver por dónde van sus gustos y también sus necesidades de contar la historia, ¿no? Eso es algo que también hay que pensar en ese momento. Y esto nos lleva también a pensar en el género, ¿no? ¿Su historia va a tener un género en particular o no? ¿No? O sea, son cosas también hay que pensarlas, ¿no? Yo quiero hacer una historia que sea suspenso, o quiero contar una historia que sea una comedia, o quiero contar una historia fantástica, en fin. Entonces, cuando uno tiene un género en la cabeza, uno puede de repente tomar decisiones también a nivel de forma. Entonces uno puede también tomar decisiones a nivel de final, ¿no? Porque de repente ciertos géneros exigen ciertos finales, ciertos géneros exigen cierto tipo de estructura, ¿no? O uno puede romperlas, pero para romperlas uno tiene que conocer cuáles son las películas de ese género, ¿no? Y uno puede decidir de repente hacer algo muy libre, ¿no? Algo muy nuevo, digamos, nada, está, ya todo está inventado, ya no hay nada así que pueda ser completamente original, ¿no? Pero uno puede tomar decisiones a nivel de forma, digamos, que le den la vuelta a lo que podría ser, digamos, lo más común dentro de ese género. ¿No? Entonces, esto hay que pensarlo, ¿no? Por aquí, para los que de repente sí, porque hay gente que creo que sí tiene acá teoría de guión, por ejemplo, el libro de Maki es bueno revisarlo para el tema de género, porque él habla no solamente de tipos de género, sino él habla también de tipos de trama. Esto es interesante también a considerar, ¿no? Porque él hace una especie de resumen de un montón de teorías acerca de los géneros, no solamente de cine, sino estamos hablando desde la época de la literatura, porque los géneros han empezado además con el tema del literario, ¿no? Y luego se han expandido también al tema de cine, ¿no? Entonces, claro, porque él habla, por ejemplo, tu película puede ser un drama social, ¿no? Puede ser un drama social de mujeres, ¿no? Por ejemplo, puede ser un drama social de mujeres, pero puede ser también una trama de la desilusión, o puede ser una trama de la redención, o cosas así, ¿no? Entonces, es decir, no tiene un género, puede ser que tu película tenga más de un género, más de lo que uno piensa, y aparte que tenga una trama en particular. Eso te ayuda a saber acerca de qué trata tu película. Si tu película va a ser una trama de redención, porque al final tu personaje principal se redime, entonces, esa película finalmente va a tener que apuntar hacia eso, ¿no? Tu solución de tu conflicto va a tener que apuntar a que tu personaje se redime, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener esto antes, digamos, de empezar, tener absolutamente todo claro, ¿no? Yo recomiendo de alguna manera pensar estas cosas, hacer como pequeños apuntes, ¿no? Y todo esto nos lleva a tener referencias cinematográficas. Ahora, esto depende, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene también muchas veces referencias de series, ¿no? Hay gente que también incluso puede tener referencias literarias, la referencia puede ser un cómic, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero referencias cinematográficas y culturales, pongamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo se recomienda tener referencias cinematográficas, ¿no? Porque de alguna manera uno puede, no quiere decir que uno se va a copiar, no, estamos hablando de que uno puede ver películas, ¿no? Que de alguna manera son de ese género que uno quiere hacer la película, a ver cómo han resuelto las cosas, ¿no? O de repente uno dice, no, no quiero hacerlo así, quiero hacerlo así, pero hay que ver la película de ese género para poder saber si uno quiere hacer algo parecido o al revés, uno quiere darle la vuelta a eso que uno ha visto. ¿Mm? Aquí alguien pregunta, ¿cómo se llamaba ese libro de Maki? El libro de Maki se llama El Guión. Los recomiendo porque es un muy buen libro, digamos, de teoría de guión para los que estén acá interesados. Se puede encontrar en internet, ¿no? Se lo pueden bajar en PDF el libro se llama así El Guión, y es de Robert McKee. Vamos a ponerlo acá. Y por si quieren buscar algún otro libro de guión que les puede servir, digamos, para empezar, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama Práctica del
práctica del guión cinematográfico. Y este libro es de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, para los que no lo conocen, es uno de los guionistas más importantes que ha dado la historia del cine, ¿no? Él ha sido guionista de, por ejemplo, una obra maestra del cine que es El tambor de Ojalata, ha trabajado con Buñuel, ha trabajado con un montón de maestros del cine, ¿no? Entonces, él tiene un libro bien bonito que se llama, bueno, él ya murió justamente, ¿no? Se lo recomiendo, porque está escrito además para personas que recién empiezan a escribir, ¿no? Entonces tiene, digamos, el lenguaje de alguien que, digamos, que recién se enfrenta, digamos, a la creación de películas, ¿no? Entonces yo creo que también lo pueden encontrar por ahí en internet y lo pueden bajar sin problema. De nada, de nada. Entonces, bueno, digamos, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? Teniendo estas referencias, viendo películas, porque la idea es meterse, ¿no? En este mundo que uno quiere contar. O sea, yo quiero contar una historia acerca de, yo qué sé, ¿no? De adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver películas donde salen adolescentes, ¿no? Evidentemente, ¿no? Para ver cómo han resuelto estas películas en otros directores, otras directoras, en otros países, otras culturas, ¿no? Porque de todas esas películas uno puede sacar algo, no necesariamente que uno vaya a hacer eso, sino que de repente uno se le despierta algo en la cabeza para hacer uno lo propio, ¿no? Entonces siempre es bueno ver películas que tengan que ver, digamos, con el género, con el tema que uno quiere hacer, ¿no? O de repente también uno puede tener referencias de forma, ¿no? Que de repente no es que uno quiera hacer la película que ha hecho esa persona, pero de repente uno se le imagina, ¿no? Con una, que uno puede pensar en temas de forma como una dirección de fotografía parecida a esa película, ¿no? Uno puede querer tener, digamos, colores parecidos a otra película, digamos, que es una mezcla entre dirección de fotografía y dirección de arte, ¿no? Que uno puede tener ya conceptos incluso de forma que son para después, pero que todo eso ayuda a escribir. Yo os recomiendo hacerlo, digamos, en un primer proceso también cuando uno está creando esta historia. Pero bueno, todas son cosas en paralelo, como les digo, ¿no? O sea, son muchas cosas en las que hay que pensar, ¿no? Pero bueno, una de las principales cosas, luego de pensar en estas pequeñas primeras cosas, ¿no? Por supuesto, es el tema de personajes, ¿no? Sin personajes no tienen película. Nosotros recordamos además muchas películas por sus personajes, ¿no? Más que a veces uno se acuerda qué es lo que pasa, no sabes en qué acaba la película, ya no me acuerdo en qué acaba la película, pero uno recuerda los personajes, y sobre todo uno recuerda los personajes de películas que uno le han marcado en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Son momentos en los cuales uno se emociona mucho con el cine y luego ya vienen otro tipo de emociones, ¿no? Ya de una manera más adulta, ¿no? Y uno descubre otro tipo de cine también, ¿no? Pero claro, los personajes son lo que uno se le quedan, digamos, en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo enfrentar la construcción de personajes, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo así breve porque tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Los personajes normalmente hay que pensar en dos aspectos, ¿no? Hay que pensar en la verdadera personalidad y hay que pensar en la caracterización. Yo recomiendo pensar primero en la verdadera personalidad antes que en la caracterización, ¿no? ¿Y qué es esto de la verdadera personalidad? La verdadera personalidad es pensar en muchos aspectos, ¿no? Lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este personaje, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del personaje, ¿no? ¿Cuál es la meta del personaje, ¿no? ¿Qué es lo que quieren en la vida de esa película, básicamente, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su intención, ¿no? ¿Cuáles son sus intenciones en general? Ahora, cuando uno dice intenciones, también estamos hablando de algo más. O sea, una cosa es las intenciones que uno puede ver, las intenciones que el mismo personaje le comenta a otras personas, las intenciones que él como que abiertamente expone, digamos, ante los otros personajes y que nosotros lo entendemos como que él quiere que él sepa, estas son mis intenciones, ¿no? Pero lo más interesante en el cine justamente es no descubrir las intenciones, sino las subintenciones. ¿Qué es lo que está detrás, ¿no? ¿Qué es lo que está por abajo, ¿no? Las subintenciones de los personajes pueden ser de dos tipos, pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Esto quiere decir que uno puede no decir lo que uno quiere realmente, y cuando hablo de todo esto, esta teoría de personajes, piensen en la gente en general. Los personajes tienen que parecerse a las personas. Nosotros, ¿por qué nos emocionamos con los personajes? Porque se parecen a nosotros de alguna manera, ¿no? Porque hay emociones parecidas a las de los seres humanos, no iguales a las de los seres humanos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comprenderlos a ellos, ¿no? Así como podemos comprender a otra persona. Entonces, y las emociones son las que guían finalmente la identificación con el público,
¿no? Esto es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Nosotros no nos identificamos con los personajes porque viven en Lima, o porque viven en mi barrio, o porque se parecen a mí. Nosotros nos identificamos con las emociones de los personajes, por eso nos identificamos con seres del espacio, nos identificamos con dibujos animados, ¿no? Nos identificamos con seres de otros colores y con antenas, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que nosotros nos identificamos con las emociones de seres, ¿no? Sean estos humanos o no, ¿no? Y nosotros reconocemos esas emociones de amor, odio, envidia, generosidad, ¿no? Rencor, etcétera, ¿no? Entonces, son emociones que todos los humanos han sentido desde el origen de los tiempos y cualquier persona en cualquier parte del mundo las puede llegar a comprender, ¿no? Entonces, por eso hay películas que son totalmente universales porque la gente las comprende, todo el mundo las puede llegar a comprender, ¿no? Porque todo el mundo ha sentido alegría, tristeza, ha querido a alguien, ha odiado a alguien, en fin, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que nosotros podemos seguir a estos personajes en su periplo vital dentro de la ficción, ¿no? Entonces, volviendo a este tema de las intenciones y las subintenciones, ¿no? Lo interesante en el cine es descubrir justamente estas subintenciones, que son esas que no son tan evidentes, ¿no? Porque ahora, puede un personaje no decir lo que quiere realmente, ¿no? Pero que el espectador lo descubra. Entonces es como que al espectador le encanta descubrir algo que piensa que uno de los personajes no lo sabe, ¿no? Por ejemplo, el suspenso funciona mucho ese tipo de lenguaje, ¿no? Funciona el lenguaje de, por ejemplo, ¿no? Yo sé un poco más que ese personaje que está buscando algo, entonces es como que tú le quieres dar instrucciones a los personajes que están en la pantalla, ¿no? Pero en general, con cualquier tipo de personaje, cualquier tipo de género, el hecho que tú te des cuenta de algo que no se está dando cuenta algún otro personaje hace que el espectador participe más, digamos, de la película, ¿no? Entonces, esa subintención puede ser, como digo, consciente y puede ser también inconsciente, es decir, que nosotros nos estamos dando cuenta de algo, los otros personajes alrededor se están dando cuenta de algo y el personaje principal no se está dando cuenta de algo, ¿no? Situación muy común, ¿no? De repente en una película, yo qué sé, pues romántica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tú te das cuenta tú como espectador te das cuenta que él le gusta a la chica de acá, ¿no? Y de repente el chico se niega a eso, ¿no? Y entonces quiere decir que tú te estás dando cuenta de su subintención inconsciente, de repente, ¿no? Que él está negando, ¿no? Por alguna razón lo está negando, ¿no? O de repente una persona, ¿no? Que de repente, no sé, está casada, tiene una familia, pero de repente se ha enamorado de alguien, un hombre que se enamora de otro hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, de repente bloquea esto, ¿no? De repente bloquea porque él no quiere sentirse homosexual, pero tú como espectador te estás dando cuenta, sí, en realidad es homosexual, ¿no? Y de repente, bueno, se casó, estas cosas, ¿no? Pero de repente en realidad era homosexual, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que al espectador le gusta seguir, ¿no? Porque tú estás como un paso por delante, digamos, ¿no? Del personaje, ¿no? Entonces tú vas a vivir, ¿no? Digamos, con él, digamos, su conflicto, justamente, ¿no? Que está entre una situación complicada de resolver en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, esto, digamos, ténganlo en cuenta, ¿no? El momento de construir a sus personajes, ¿no? Pero sobre todo, cuando estamos hablando de los personajes principales, fíjense que el personaje tenga contradicción. El personaje principal de las películas, en el caso de un corto, digamos, todo esto hay que pensarlo como más pequeñito, ¿no? Pero yo estoy hablando ahorita en general de teoría de guión, que hay que aplicarla a los cortos, como les digo, porque es la misma teoría, ¿no? Pero más pequeñito, más sencillo, ¿no? ¿Qué es esto de la contradicción? Bueno, lo que todo el mundo sabe que es una contradicción en los seres humanos, ¿no? Que de repente la gente puede hacer, de repente un momento muy avara, pero luego de pronto una situación es muy generosa, ¿no? Y de repente en un momento es muy violento, ¿no? Y de repente con su familia es muy cariñoso, ¿no? Esto cuánto lo vemos en personajes, por ejemplo, no sé, en películas así de gángsters, ¿no? Que, no sé, matan así como si nada a 10, ¿no? Y llegan a su casa y son muy cariñosos con su familia, es más, hacen todo eso por su familia, ¿no? Entonces, esa contradicción completa en la que viven muchos personajes, es algo fascinante, digamos, para los espectadores, ¿no? Y justamente fascinan por eso, porque son completamente duales, viven una dualidad de bondad y maldad, ¿no? Entonces, la contradicción es algo que es muy, todos los seres humanos somos contradictorios, ¿no? Entonces, eso hay que siempre tomarlo en cuenta cuando uno está construyendo un personaje, ¿no? Que ese personaje tenga contradicción en sí mismo, ¿no? Porque eso es lo que le da una dimensión al personaje. El personaje principal tiene que tener dimensión. Esto no sucede con los personajes secundarios. Estamos hablando todo el tiempo acá de personajes principales. O sea, con personajes secundarios son personajes que de repente no conocemos muy a fondo, solamente conocemos un aspecto, ¿no? de ese personaje secundario. Y ayudan, en el caso de los largometrajes, ayudan a que conozcamos más al personaje principal.
¿no? Son como unos planetitas alrededor del Sol, ¿no? Entonces, de alguna manera, ayudan a que otros conozcamos la generosidad del personaje principal, o justamente su ida hacia el lado oscuro, ¿no? De repente conocemos su maldad gracias a ese personaje secundario, ¿no? Entonces, como que cada personaje secundario ayuda a despertar, ¿no? Ciertas emociones, ¿no? Ciertas actitudes en el personaje principal, ¿no? Entonces, esto ténganlo en cuenta, ¿no? Antes de pensar en la caracterización. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando uno conoce más al personaje, uno puede pensar mejor en cómo se va a ver este personaje, ¿no? O sea, cómo va a caminar, van a ser sus gestos, ¿no? Entonces, la caracterización del personaje no está en que si es alto, bajo o feo o guapo, ¿no? Que es a veces la cosa más básica que piensa la gente, ¿no? Está en cómo es por dentro, ¿no? Y siendo por dentro algo, qué cosa es lo que da por fuera, ¿no? Digamos, siendo de esa manera, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? En gestos, forma de caminar, forma de mirar, ¿no? En fin, entonces, esas son las maneras en las que hay que pensar, digamos, en la caracterización de los personajes, ¿no? Y para alguno por acá que esté pensando en hacer su corto ya de verdad y quiera ir a un casting, ¿no? Siempre fíjense los ojos de los actores, siempre fíjense en cómo miran. Es muy importante eso, ¿no? El tema de la mirada, porque muchas veces hay actores que, digamos, al final no han funcionado bien, ¿no? Porque de repente su mirada era como ida, ¿no? Digamos, no transmitía nada a través de sus ojos, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que tener más en cuenta al momento, digamos, de elegir a un actor para que haga un personaje, ¿no? X, ¿no? Que sea que ustedes vayan a querer hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, digamos, así, muy resumen, digamos, lo que ustedes tendrían que pensar al momento que piensan en su personaje, ¿no? Como les digo, en el caso de un corto es algo más sencillo, ¿no? Ustedes tienen un personaje principal, no van a tener un montón de secundarios, ¿no? Y, digamos, van a conocer de repente uno o dos aspectos, ¿no? Del personaje, ¿no? Porque es una situación pequeñita, pero hay que pensarlo, así, digamos, no lo vayan a llevar todo al corto, habría que pensarlo antes de terminar también de escribir su corto. Estamos hablando de todo lo que hay que pensar, digamos, antes de escribir ese tratamiento, ¿no? Esto que es ya la historia de principio a fin. ¿No? ¿Qué más, no? Antes de que se nos vaya la hora, ¿no? El tema de la estructura, importantísimo, ¿no? Porque claro, ¿cómo armo yo esta película, no? Esto es lo principal, en realidad, en las películas, ¿no? O sea, cómo es que uno cuenta la historia de principio a fin, ¿no? Entonces, un poco les cuento en plan, en resumen, digamos, cómo yo, digamos, lo entiendo, digamos, el tema de la estructura, y bueno, y como muchas personas también lo han entendido a lo largo de la historia del cine, ¿no? Las películas tienen actos, ¿no? Entonces, es algo que está en la literatura más antigua hasta la fecha, ¿no? Hay un acto 1, hay un acto 2 y hay un acto 3, ¿no? En este acto 1, básicamente se presenta al personaje, se presenta su atmósfera, su época, más o menos en cómo vive, ¿no? O sea, es un poco en dónde anda, ¿no? Este personaje, ¿no? Y este acto 1, vamos a ponerlo acá, un poco para que lo tengan en cuenta, ¿no? Este acto 1, ¿no? Que digamos hay como una introducción, ¿no? Al mundo de la película, introducción al personaje principal, vamos a poner acá, principal y su entorno, ¿no? En qué época estamos, en qué lugar estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Este acto 1 se acaba en el momento en que empieza el conflicto, ¿no? Hay un momento en el cual, ¿no? Empieza el conflicto, eso que hemos hablado al inicio, el momento en el cual pasa algo, ¿no? Pero pasó algo, ¿no? ¿No? O sea, sin embargo, pasó esto, ¿no? Entonces, estaba esta persona en una situación normal, pero, ¿no? Pasó tal cosa, ¿no? Ese pero, ¿no? El pero un día, vamos a ponerlo así, vamos a entenderlo así como soy pero un día, empieza el conflicto. En el momento en que empieza ese conflicto, se acaba el acto 1 y empieza el acto 2, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de primer nudo de la trama, ¿no? O sea, hay diferentes teorías, ¿no? Mucha gente empieza con el primer plot point, etcétera, etcétera. A mí me gusta hablar de primer nudo de la trama porque es más, aparte de que me gusta más hablar en español que en inglés para estas cosas, para que todo el mundo lo pueda comprender, ¿no? Es el tema de que el conflicto empieza el conflicto como un nudo, efectivamente, es como que se hizo un nudo y ahora yo como desato ese nudo, ¿no? Entonces es muy visual el tema de decir, hay un primer gran nudo de la trama, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a resolver yo ese nudo, ¿no? Entonces, todo el acto 2, ¿no? Básicamente, es el desarrollo del conflicto. Ahora, en el caso de un largometraje, por ejemplo, no sé, pues ese primer acto, depende del género, ¿no? Pero podía durar 10 minutos,
puede durar 15 minutos, ya como muy largo, normalmente que empiece desde el conflicto. Una película de acción puede empezar a los 5 minutos, ya empieza el conflicto, ¿no? Pero bueno, incluso una película un poco que se toma más su tiempo, ¿no? Que es más pausada, ¿no? Podría ser al minuto 20, ¿no? Que digamos se acabe ese primer acto, ¿no? Y claro, el desarrollo del conflicto puede ser una hora de película o una hora y más, ¿no? O sea, una película larga puede ser incluso que sea más de una hora, ¿no? Pero lo normal sería, pues, no sé, 15 minutos, una hora y la otra parte, el acto 3 podría ser también 10, 15 minutos, ¿no? Dependiendo de cada película, ¿no? Pero suele ser más o menos así, ¿no? Si hay una estructura más o menos así, tirando a lo clásico, ¿no? Y en el caso de un corto, ¿no? Por ejemplo, de repente ese acto uno puede ser que dure 1 minuto, ¿no? O 2 minutos como máximo, ¿no? Y de repente, no sé, pues tienes unos 8 minutos, ¿no? Que es el desarrollo del conflicto, ¿no? Y de repente puede ser un minutito, ¿no? O de repente un par de minutos para el acto 3, ¿no? Porque claro, ¿en qué momento que se acaba este acto 2? Justamente se acaba en el momento en el que se acaba el conflicto, ¿no? Hay un clímax, hay un clímax, es un momento como alto, ¿no? Y luego, ¿no? Hay el momento en el cual se acaba el conflicto. El momento este, o sea, que se acaba el conflicto, o sea, ese momento, el clímax, justo antes de que se acabe el conflicto, es como un gran nudo, así que está más atado que nunca, ¿no? Digamos, ese nudo, ¿no? Entonces ahora ya es tomar una decisión. Este momento es muy importante en las películas, porque es el momento en que los personajes suelen tomar decisiones importantes, ¿no? Porque esa decisión, además, hace que se desate el nudo y de alguna manera se acabe el conflicto. ¿Mm? Entonces, ese momento así, digamos, en el cual es como que se acabó, por fin, ya, el alivio, se acabó esto, ¿no? Que puede ser además que se acabe para un final trágico, ¿no? Pero nosotros sabemos, nosotros como espectadores entendemos, se acabó esto que empezó, digamos, al inicio de la película, ya por fin, ya, se acabó esto, ¿no? Puede ser que al final, no sé, mueran las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos, digamos, una sensación de que se acabó algo, ¿no? Algo que era como un problema desde un primer momento, ¿no? Les voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de una película, imagino, no sé, por poner así, porque no me puedo poner a hablar de Godard y de Truffaut y de la nueva ola, porque hay muchas personas acá que no conocen a esos cineastas. Vamos a hablar de películas más mainstream, ¿no? Así que todo el mundo puede haber visto, ¿no? ¿Dónde se notan, por ejemplo, esto de los actos muy bien, ¿no? En películas que son muy así como para niños, para adolescentes, ¿no? O sea, que son así pues fantásticas, con acción, ¿no? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que El Señor de los Anillos, vamos a ponerlo, ¿no? Es una película en realidad de 9 horas, ¿no? Una película de 9 horas que, bueno, está partida en tres, ¿no? Pero en realidad es una misma historia que en principio empieza, digamos, el momento que a Frodo le dan el anillo, que ese sería el momento en el acto, el final del acto uno, de El Señor de los Anillos uniendo las tres películas, sería el momento en el cual a Frodo le dan el anillo, ¿no? Porque Frodo es un hobbit que vive pues así en su tierra ideal de los hobbits, ¿no? Pero un día, ¿no? Le dan este anillo así del poder, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Él va a empezar toda una aventura, ¿no? Para tratar de deshacerse, ¿no? De ese anillo, ¿no? Entonces ese sería, digamos, el desarrollo del conflicto que dura horas de horas de horas, ¿no? En la película, ¿no? ¿Y en qué momento es el clímax? El clímax es el momento que están ahí, a punto de tirar el anillo, ¿no? Y que él no sabe si tirar el anillo o no, no sabe si tirar el anillo o no, ¿no? Y está altísima, ¿no? Digamos, la emoción, digamos, de todos los espectadores en ese momento, porque lo que quieres, por favor, es que tires anillo de una buena vez, ¿no? Y el momento en que tires anillo, ¿no? Sea la circunstancia que se haya dado, ¿no? En el momento que tiró el anillo, es el momento que nosotros podemos decir, uy, por fin se deshizo del anillo. Yo les cuento una anécdota que siempre la cuento cuando menciono El Señor de los Anillos, que ahí es donde uno se da cuenta de las emociones, ¿no? De los espectadores, ¿no? Yo fui a ver El Señor de los Anillos con un montón de niños. Yo vivía en España hace muchos años y bueno, justo estaba en el momento de la tercera parte del Señor de los Anillos allá y lo fui a ver con 12 chiquitos, con 12 niños que tendrían 10 años, 9 años, ¿no? Y recuerdo clarísimo la escena, ¿no? Digamos, en el cine, ¿no? Eran todos los chiquitos acá. En el momento de ese clímax, ¿no? Del Señor de los Anillos, están todos los niños parados, o sea, han parado sus asientos, se habían abrazado, digamos, del asiento de adelante, estaban así tomándose toda la Coca-Cola nerviosísimos porque lo que querían era que tirara el anillo y le gritaban a la pantalla, Frodo, tira el anillo, ¿no? Era como que le daban órdenes a Frodo para que se deshaga ese anillo. Frodo por fin tiró el anillo y todos se sentaron así aliviados, como, "Ah, por fin". Entonces yo dije, esto es alucinante, ¿no? Como en el cine pues de aventuras, ¿no? Porque esto es una película de aventuras, se nota pero muchísimo eso, ¿no? En películas de otro tipo, ¿no? De otro género, cine más de autor, más calmo, ¿no? No se nota tanto.
esto, ¿no? Pero pongo ese ejemplo justamente para que se den cuenta dónde empieza el conflicto y dónde acaba el conflicto, ¿no? O sea, es mejor dar el ejemplo de una película de ese tipo para que lo puedan entender mejor. ¿No? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Luego que se acabe este conflicto, no necesariamente se acaba inmediatamente la película, ¿no? Entonces, en el acto 3, ¿no? Normalmente hay como una especie de resolución, ¿no? Digamos, después del conflicto, ¿qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cosas que pasan luego de que se solucionó el conflicto, ¿no? Resolución del conflicto y final, ¿no? Eso es lo que hay en el, perdón, lo que hay en el acto 3, que puede ser muy breve, ¿no? Puede ser muy, muy breve. Hay películas en las que esto es algo muy, muy breve, películas en las cuales justo se acaba el acto 2 y después es una cosa muy chiquitita, ¿no? Que es el acto 3, ¿no? En el pasado solía haber hasta un epílogo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Luego de este acto 3, ¿no? Entonces, esto ustedes lo tienen que tener muy claro también al momento de escribir este tratamiento que ustedes vayan a escribir. Es decir, ustedes tienen que tener claro 4 cosas, ¿no? El inicio, el primer nudo, ¿no? Que vendría a ser este inicio del conflicto. El segundo nudo, ¿no? Que podría ser este final del conflicto, ¿no? O sea, justo el previo al final del conflicto y el final, ¿no? Y tener en cuenta que eso, ¿no? Que cuando uno está en ese segundo nudo, ¿no? Normalmente se desata ese nudo por decisiones de personajes. Un personaje decide hacer esto o hacer lo otro. Entonces, voy a hacer esto, y hasta de repente metí la pata y todo va a ser un desastre, ¿no? Pero bueno, eso es lo que decidió y ese es el destino del personaje y eso es lo que va a dar, digamos, un final con unas ciertas características, ¿no? De repente, digamos, opta por el lado que debe ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, decidió, digamos, irse por el otro lado y bueno, eso va a ser otro el final dependiendo de esa decisión, ¿no? Entonces, esto recuérdenlo como la vida real también, una vez más, ¿no? Las películas, como les digo, no son tan distintas de la vida real. La gente toma decisiones en su vida, está en conflictos en su vida, toma decisiones y luego se resuelve, ¿no? Bueno, como les digo, la diferencia entre la vida y el cine es que esto en el cine dura 2 horas, ¿no? Y está todo muy estructurado, ¿no? Mientras que en la vida a veces pues la gente no decide nada y mantiene sus conflictos ad eternum y de repente jamás toma decisiones, ¿no? Entonces es como darle estructura a algo que no tiene estructura, ¿no? En la vida real, ¿no? Entonces, ese es un poco, digamos, como un resumen que pueden tener en cuenta, ¿no? Para los que están leyendo otro tipo de teorías de guión, de repente, porque hay gente que creo que sí controla la teoría de guión, bueno, eso tiene diferentes nombres, ¿no? Ustedes si leen a McKee o leen o cualquier otro, digamos, que estén leyendo, va a darles diferentes nombres, ¿no? A esto del inicio del conflicto, el final del conflicto, pero en el fondo entiéndalo así, ¿no? Es el inicio del conflicto y el final del conflicto. Y cuando eso en el largometraje, hay como pequeñas subtramas y pequeños conflictos por resolver. Es decir, para que entiendan a nivel de largometraje, ¿no? Uno tiene como el inicio del conflicto y el final del conflicto, ¿no? Como una línea. Es la línea de acción de acá hasta acá. Pero las subtramas puede ser de repente que en algún momento el personaje conoce a una persona acá, ¿no? Entonces, y de repente esa subtrama va a ir hasta acá, ¿no? Pero no llega hasta el final. De repente el personaje conoce a otro personaje acá, ¿no? Pero esa trama sí que llega casi al final. Es más, ese personaje lo acompaña casi hasta el final. Entonces son como en paralelo, ¿no? Pequeños subconflictos, ¿no? De la mano de personajes secundarios en paralelo al conflicto principal. Por eso es que en los largos uno va de un lado al otro, ¿no? O sea, uno como que el personaje va allá, se le ve que está en una situación X, después está en la otra situación, y después avanza esto, y después se ve lo otro, ¿no? Y a veces todo se va confluyendo y todo llega hasta el final junto, ¿no? A veces no, a veces algunas pequeñas tramas en el camino sirven solamente para ayudar a que avance la trama principal, básicamente, ¿no? Bueno, no es que tengan una gran resolución, luego ahí quedan un poco, a veces, para ayudar nada más, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más, digamos, que pueden tener? Bueno, ya son tú, Mayo, me puedes decir, a ver cómo, porque tú me has dicho que solamente podía ser de una hora esto, ¿no? Pero quería decir una cosita más, digamos, antes de que ellos me puedan preguntar algo. ¿Estamos bien con el tiempo? No, estás bien de tiempo, en realidad es el Sí. tiempo que necesites, sí. Ya. Ok. Bueno, entonces, bueno, una cosa más que quería también comentarles, ¿no? Aparte de todo esto, ¿no? Es importante también tener en cuenta que la escritura es un acto emotivo, ¿no? O sea, sea literatura o sea cine, ¿no? Entonces, por eso siempre los invito a que cuando escriban, de alguna manera, siempre, digamos, tengan en cuenta las emociones reales que ustedes tienen, ¿no? Tengan en cuenta lo que a ustedes les ha pasado en la vida, la gente que ustedes conocen, porque de esa gente que ustedes conocen, de la gente real y todo, es que van a poder nutrir a sus personajes reales también, ¿no? Porque como les digo, los personajes no tienen que ser muy, muy diferentes de lo que es la gente, en realidad.
¿no? A veces se trata, a veces muchos chicos, sobre todo muy jóvenes, ¿no? Tratan de hacer cosas como muy, muy diferentes, ¿no? Y al final, claro, la gente a veces no se puede emocionar con personajes que no tengan emociones parecidas a las del resto de seres humanos, ¿no? Entonces eso ténganlo en cuenta, digamos, al momento de hacer toda esta construcción de la que estamos hablando ahorita en este momento, ¿no? Importante también, ¿no? Voy a hablar un poquito acerca también de forma, ¿no? El forma del guión, el formato, vamos a ver, ¿no? Que lo he mencionado por encima, ¿no? El formato de guión tiene un orden importante. Yo imagino que muchos de ustedes han visto guiones, otros no tanto, ¿no? Para los que de repente no han visto nunca un guión, les invito a que de repente en internet puedan bajar la plataforma. Hay un programa que se llama Cells, con el cual pueden escribir, ¿no? Los guiones tienen una forma específica, ¿no? Tienen una forma que es básicamente una columna de acción, ¿no? Y luego un diálogo en medio. Y se escriben con Courier New número 2, ¿no? Es la letra que ya les he recomendado para el tratamiento, ¿no? Entonces es básicamente un formato como muy claro, ¿no? ¿Por qué se escribe con esa letra? ¿Por qué se escribe en ese formato? Porque con esa letra y con ese formato, digamos que es columna de acción, digamos así, que digamos con un espacio de punto uno, ¿no? Y en medio el diálogo, cada página de guión va a ser un minuto de película aproximadamente. Si ustedes no tienen ese formato adecuado, si no tienen, digamos, esa letra, no van a tener esa medida de tiempo, ¿no? Entonces es importante respetar el formato de guión, ¿no? Para poder, digamos, tener una idea de cuánto va a durar la película, ¿no? No es imposible, digamos, de alguna manera saber si es que no tiene uno el formato adecuado, ¿no? No sé si es que me da tiempo, quería compartir de repente algo, ¿no? Para que vean que sea un formato de guión, algo, no sé, de repente, vamos a ver, voy a Eh, buscar ahorita acá. Sí, Un claro que segundo. sí, Rosana. Ya, Lo que necesites. ya, vamos a ver un ratito acá para que puedan ver, aunque sea un ratitito, un guión y sepan cómo son, ¿no? Los guiones, ¿no? A ver, les voy a convertir en un guión mío, ¿no? Para que vean cómo está escrito. Pueden ver ahí mi pantalla, este es el guión de Un Mundo para Julius, que es una adaptación, que ahora también me quería terminar un poco diciendo cuál es la diferencia también en el caso de un guión adaptado, que todo lo que he dicho igualito aplica para la adaptación, ¿no? Lo que pasa es que uno ya parte de una idea que ya existe, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero bueno, para que vean, los que nunca han visto un guión, ¿no? Esta es la letra, ocurrió en el número 12, ¿no? O sea, esta letra que está acá, ¿no? Pero bueno, este es el título y todo, pero para que entiendan la gente que no entendía nada de, digamos, acerca de lo que está hablando de encabezado de escena. Este es un encabezado de escena, ¿no? Se escribe con un numerito, se escribe con acá la locación, ¿no? Y se pone acá, digamos, si es exterior, si es interior, si es exterior con referencia interior, si es interior con referencia exterior, si es día, si es noche, si es amanecer, si es atardecer, ¿no? Esta es una información muy importante, ¿por qué? Porque esto es una información que va a ser importante para el director de fotografía, sobre todo, ¿no? Porque él tiene que saber bien si esto se va a hacer, digamos, en qué momento del día, si va a ser en exteriores, interiores, para saber qué luces tiene que llevar, si tiene que llevar luces de determinadas características, si tiene que hacer su pedido de luces a producción, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco para que sepan a qué me refiero con el encabezado de escena, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Acá, digamos, hay casa palacio, ¿no? Puerta principal, pero porque podría ser casa palacio dormitorio, casa palacio de comedor, ¿no? Etcétera. Siempre hay que poner en este orden, ¿no? Primero la locación principal y luego la locación secundaria que depende de la locación principal. ¿No? Y bueno, como ven, numeritos, ¿no? Esto es lo que le llaman la columna de acción, ¿no? Toda esta parte de acá. Que como ven, está acá, digamos, justificada y acá no está justificada. ¿Por qué acá no está justificada? Porque como les dije, esto es en imitación de la máquina de escribir, de cómo se escribía antes. Ellos, cuando no escribían, no existían las computadoras, habían descubierto ya que este formato, ¿no? Con la máquina de escribir, que se escribían en la antigüedad los guiones, era el formato para el minuto o sea, que cada minuto de película era una página de guión, ¿no? Entonces, por eso es que se escribe así, con esto sin justificar, para que parezca, digamos, lo que era antes con la máquina de escribir.
¿no? Entonces es muy parecido, digamos, al acabado de cómo se escribía antes, ¿no? Y los diálogos serían acá en medio, ¿no? Serían, como ven acá, se ponen en medio, ¿no? Y ese en medio, ¿no? Es un medio como una especie de cuadraditos, es un formato, digamos, específico, ¿no? Como ven acá, es así, ¿no? Es como que también está sin justificar, pero es como cuadradito, ¿no? Este es el formato en el que hay que escribir, ¿no? Como les he dicho, eso de Excel se los puede ayudar a ordenarse, ¿no? Esto es una plantilla de guión también que utilizo yo, ¿no? Pero hay gente que escribe con Excel y con otros programas también, pero bueno, Excel se puede descargar de manera gratuita para los que recién están empezando, ¿no? ¿Qué más es importante tomar en cuenta, no? Por ejemplo, los personajes, cuando en la columna de acción se ponen en mayúsculas. ¿Por qué? Porque esto es importante para hacer los desgloses, ¿no? Los desgloses de producción para el llamado de los actores, etcétera, etcétera. No se van a leer de nuevo todo el guión. Entonces, el poner, digamos, a los personajes en mayúscula uno hace que uno sepa, acá está Julius, acá está la enfermera, acá está Celso y acá está el médico, ¿no? Entonces ya sabe que en la número 3 van a estar todos estos personajes, ¿no? Y hay que hacer las citaciones y todo. Entonces eso es para, es para llamar la atención, digamos, de producción que está haciendo sus desgloses y mejor tenerlo todo en mayúsculas, ¿no? Entonces, como ven, cada información en el guión es para un área, ¿no? O sea, así como he dicho que esta parte de acá es importante para dirección de fotografía, ¿no? Esta parte de acá es importante, por supuesto, para producción, para todo el momento de la búsqueda de locaciones, ¿no? Esta parte de acá es importante para el tema de producción, ¿no? Que porque se hace, digamos, en mayúsculas todo lo que tiene que ver con los nombres, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Cuando uno, digamos, dice acá, esta es una voz over, ¿no? Pero a veces, digamos, con un personaje digamos, habla, pero no se le escucha, hablan de un off, ¿no? Entonces son datos técnicos, ¿no? El off, el over, no hay tanto tiempo como para explayarnos con estas cosas, ¿no? Pero el off y el over son temas para el sonidista, ¿no? Son datos para el sonidista, ¿no? Un off es cuando un personaje está en escena, pero no se le ve. En cambio, un over, como está acá, es el over de un personaje, ¿no? Que vas a hacerlo en postproducción, ¿no? Es una voz de narrador, ¿no? Básicamente, bueno, que acá, como vean, en el guión estaba para que lo haga el niño, al final resultó ser un adulto para los que han visto la película, porque bueno, probamos con la voz de adulto y quedaba mejor, ¿no? Eso ya es un tema ya a nivel de edición que van cambiando las películas, ¿no? Entonces, es un poco por encima, ¿no? Para que sepan cómo funciona, digamos, a nivel, digamos, visual, digamos, un guión para los que no han visto nunca un guión, ¿no? Entonces, esto exigiría, pues, son clases de clases, ¿no? Para poder aprender cada uno de los detalles, ¿no? Pero un poco por encima quería enseñarles, digamos, cómo se ve, ¿no? Un guión, más o menos, al menos, ¿no? Pero como le dije, para llegar a esto hay que pasar por eso. Primero pensar la idea, todo lo que hemos hablado antes de estas recomendaciones, ¿no? Que les he dado. Y también, ¿no? También quería algo más, ¿no? Quería un poco decirles que también algo más que tienen que tener en cuenta, ¿no? El punto de vista, ¿no? Ahora que mencionaba el narrador, ¿no? Y si va a haber un narrador también, ¿no? Es algo que sería bueno tenerlo en cuenta, ¿no? El punto de vista es importantísimo en las películas, ¿no? O sea, ¿quién cuenta esta historia? Es decir, no quién la cuenta a nivel de alguien que esté contando un cuento, ¿no? Sino, ¿con quién vamos a estar en esta historia? ¿A quién seguimos en esta película? ¿No? Entonces siempre hay un punto de vista. A veces el punto de vista es como muy claro desde el primer momento. Es el personaje que más vemos, el personaje que seguimos desde el primer momento, ¿no? Y puede ser que sea con una cámara en tercera persona, ¿no? Que nosotros lo vemos de manera objetiva al personaje, ¿no? Pero a veces también hay puntos de vista más subjetivos. Nosotros vemos lo que el personaje ve, ¿no? Entonces ya es más claro todavía el punto de vista, ¿no? Porque estamos como dentro ya del personaje, vemos lo que él ve, estamos en sus ojos, básicamente, ¿no? Pero no todas las películas funcionan así, ¿no? Muchas veces es simplemente que estamos siguiendo al personaje permanentemente, ¿no? Entonces, esto es algo también a tener en cuenta, ¿no? Yo con quién quiero que la gente se identifique, a quién quiero que siga, ¿no? Entonces van a tener que tener en cuenta porque ese personaje lo vamos a tener que tener muy presente a lo largo de toda la película, ¿no? Para poder identificarnos con él y no saltar a otro punto de vista, porque eso también es un problema, ¿no? Que uno de pronto es como que la película está contando la historia de esto y de repente, pum, saltamos a la otra, pero a veces es porque uno de repente quiere contar la historia de otro personaje, ¿no? Pero a veces no era el personaje principal y no tenían esa intención, pero se fue el punto de vista por allá, ¿no? Entonces, hay que saber bien por eso desde un primer momento, quién va a ser mi punto de vista, o sea, con quién quiero estar yo. ¿Mm? Sí, tiene que ser el principal, por supuesto que sí, pero lo que voy es que a veces se cometen errores, ¿no? Que a veces la gente por eso se marea un poco una película, pero que no, la historia no era esta persona y se fue por el otro lado, porque a veces hay el error, ¿no? De irse de repente a un punto de vista que no era
el punto de vista de la persona, el personaje que teníamos de un primer momento, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, lo que quería yo contarles a nivel de súper resumen, ¿no? Digamos, porque esto de ser, yo esto, las clases de guión yo las doy durante meses, ¿no? Y ahora de pronto así ajustarme a un tiempo cortito es complicado, pero quería dejar un tiempo para que ustedes pregunten, comenten, entonces me gustaría saber si tienen preguntas, por favor. Todo lo que yo he dicho lo he hecho todo muy rápido, no sé si se ha entendido todo, entonces quisiera saber si tienen alguna duda, algo que quisieran comentar, de lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea que se les venga a la cabeza, ¿no? Hola, buenas tardes. Ahí. Bueno, de acuerdo también a lo que estaba escuchando, me ha parecido muy interesante y creo que también me está motivando para poder empezar a escribir, ¿no? Porque tengo algunas ideas. Pero había una cosa que se me quedaba un poco en la cabeza, es, por ejemplo, ¿no? Si bien partimos de la idea de algún tema que queramos abordarlo, pero a veces no es que cuando nos sentamos a escribir, eh, escribamos la historia tal cual, no sea de inicio a fin, siguiendo una linealidad. Y en ese caso, al momento de que, por ejemplo, no, si bien podemos empezar con un punto, pero de ahí se nos viene a la cabeza una escena que no sea necesariamente la siguiente, entonces, ¿cómo podríamos abordar el armado de esas piezas, ¿no? Que van apareciendo así, tal vez un poco en desorden? Bueno, justamente un poco lo que les hablé al inicio era por eso, porque no viene todo, lo que tú estás diciendo allí es verdad, no viene todo así de frente, ¿no? Hay como huecos, ¿no? En realidad uno no sabe bien cómo abordar la historia, pero lo que sí debería usted hacer un esfuerzo de tener es eso, ¿no? El conflicto del personaje y en qué va a acabar ese conflicto. Eso sí es importantísimo para empezar a escribir. Si no tienes la idea de cómo va a acabar este conflicto, es difícil el armado, ¿no? Entonces, bueno, de repente no puedes forzarlo, ¿no? De repente uno no se sienta, bueno, voy a escribir un corto. Uno tiene algo en la cabeza que uno quiere contar. Hay algún motor adentro tuyo que quiere hacer, que te obliga a hacer la película, ¿no? Entonces, de repente no es el momento adecuado también, ¿no? Entonces uno tiene de alguna manera que, tener que sea claro, inicio, este inicio, el conflicto al final. Ojo, todo esto puede ir cambiando y mutando, ¿no? Porque el inicio uno lo reescribe 1000 veces, el final uno lo reescribe 1000 veces, pero digamos, para empezar a escribir uno tiene que tener como en ese momento claro eso, a pesar de que luego puede cambiar en siguientes versiones, ¿no? Y bueno, teniendo esos 4 momentos, es como el esqueleto, poner la cabeza, las manitos, la rodilla y los pies, ¿no? Es un poco así, ¿no? Entonces, a partir de ahí vas completando lo que viene en medio, ¿no? Entonces, no sé si me dejo explicar, ¿no? Pero de alguna manera es como que tienes que tener, aunque sea claro, algo, ¿no? Para poder empezar a escribir, ¿no? Porque eso es lo que, ese es el esqueleto de tu historia y poco a poco de ahí van a salir de repente los otros personajes y todo, ¿no? Y por eso es tan importante hacer ese ejercicio de escribir. Cuando yo les dije esto de por qué quiero contar esta historia, no es un chiste que tienen que presentarlo, voy a pensar a ver en qué, por qué quiero. No, tienen que escribirlo, a modo de mini ensayo, además, así, escribir un párrafo, aunque sea. Porque eso es lo que les voy a ayudar a ustedes a tener un discurso propio, tener claro qué cosa, para qué quieren hacer esta película, para qué va a servir hacer esta película, a quién le va a servir. O sea, ¿por qué voy a ver yo esa película? ¿De qué me va a dar a mí esa película, ¿no? Como espectador, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pensar en eso, tienen que pensar en el público, ¿no? O sea, ¿para quién quieren hacer esta película también? Entonces, todo eso está detrás de la intención y te puede ayudar también a ti a escribir, ¿no? Y como les digo, no desechen la vida real, no desechen digamos, lo que a ustedes les haya pasado en la vida, ¿no? Todas las circunstancias que han tenido que pasar o las experiencias que han tenido que pasar sirven para armar las historias, ¿no? Porque muchas veces la gente como que se aleja mucho, digamos, de la vida real y quieren construir algo que no tiene absolutamente nada que ver con su vida. Las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, chicos, se han hecho, digamos, son muy cercanas a los autores. Incluso hasta en la etapa clásica que se hacían, digamos, guiones que eran como, eran otras personas las que hacían los guiones para los directores muchas veces, ¿no? Pero así todos los directores han conseguido poner, digamos, su marca personal en las películas, ¿no? Entonces, el arte es algo que, como le dije, es un acto emotivo, finalmente, ¿no? Entonces, eso no lo pueden ustedes divorciar de sus propias vidas, ¿no? Entonces, no sé por dónde va tu idea de corto, también eso es otra cosa. Si quisiera alguien contarme una idea de corto, sería genial, así la pueden compartir y de repente puede salir alguna cosa acá interesante para ustedes, ¿no? Que quieran hacerlo, ¿no? No sé si me dejo entender, Angie, con esto, te sirve todo esto que te estoy diciendo, porque lo mejor es Sí, eso, y hacer pequeños apuntes, ¿no? O sea, cada vez que se te ocurren cosas, hacer pequeños apuntes, ¿no? Pero hay un día en que lo ves, o sea, porque uno puede tener una idea que es así como le digo, una malagua, y un día de pronto, ¡puf!, aparece todo, ¿no? Y ese es el momento que te tienes que poner a escribir.
Y justo con lo que también me está comentando, estoy tomando anotaciones porque hace un tiempo también estaba trabajando, pero era un corto de animación, entonces estábamos hablando un poco de eso de también el conflicto y todo ello. Lo que Ujú, sí a mí se me hace un poco más también conflictivo en cierto momento para trabajar es el hacer el tratamiento de los diálogos tal vez, ¿no? Porque a mí más se me da un poco hacer el tratamiento visual, ¿no? De cómo se podría trabajar las escenas o el armado de ello, pero no sé de qué manera abordar, ¿no? Enfrentar esos diálogos. O sea, me imagino cómo es la situación, cómo puedo, o qué quiero que ocurra, pero en enfrentar eso de los diálogos sí se me hace un poco más complicado y no sé si en este caso tendrás algún tipo de, no sé, consejos para poder abordar ujú, eso. ujú. Sí, bueno, yo no mencioné el tema de diálogo porque eso ya me iba a extender bastante, pero bien que lo hayas mencionado tú, ¿no? Es natural, hay gente que es muy buena dialogando y otra no tanto, y hay gente que es muy buena estructurando, por ejemplo, es más, en otros países donde hay así una industria de cine sólida, mucha gente a veces no hace los diálogos de los guiones, sino que, bueno, estructura todo, hace todo, y de ahí le da a otra persona para que dialogue, ¿no? Es más, lo principal es la estructura de la película, por eso es que los diálogos van al final, porque primero tú tienes que contar esta historia correctamente, que va primero, que va después, y que esto se entiende, que esto fluya, y de ahí ya que los personajes hablen, ¿no? Por eso es el problema de que eso de empezar a hacer hablar a los personajes, ¿sabes bien qué va a pasar? Ahí donde todo va a ser una mezcolanza así, va a ser horrible la estructura, ¿no? Entonces, recomendaciones para los diálogos. Bueno, número uno, tener buen oído, ¿no? Escuchar a tus personajes, ¿no? Escuchar a la gente. Por ejemplo, si vas a hacer una película, yo qué sé, con viejitos, pues vas a tener que acercarte a viejitos, vas a tener que escuchar cómo hablan, ¿no? Si vas a hacer una película con niños, pues vas a tener que estar en contacto con niños, escuchar también cómo hablan, ¿no? Entonces, si vas a hacer una película acerca de personajes que son como alejados de tu época y todo, bueno, vas a tener de repente que ver películas de una época para más o menos saber cómo hablaba la gente en esa época, ¿no? Entonces, hay que investigar muchas veces para también hacer diálogos. Y hay que de repente grabar a personas. No sé, por ejemplo, si quieres hacer una película acerca de una familia con ciertas características. De repente en tu familia hay alguien con algunas características de unos personajes. Entonces, pon una grabadora y grábalos por último, ¿no? Para ver cómo hablan. Y es importante tener en cuenta que a veces la gente no es clara y estructurada al momento de hablar. A veces, muchas veces, los diálogos son interrumpidos, la gente habla y el otro no deja que el otro termine la oración, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de dialogar, ¿no? Y algo muy, muy importante al momento de dialogar, los subtextos. ¿Qué es esto del subtexto? El subtexto es que en realidad nosotros normalmente no decimos lo que queremos decir. Y es algo que tenganlo en cuenta porque eso es algo de la vida en general de la gente y también, por supuesto, de la vida de las películas, la vida de la ficción, ¿no? Es decir, quiere decir que un personaje puede estar hablando, no sé, en plan cosas muy superficiales, ¿no? No está hablando nada con gran profundidad, pero nosotros vemos que esa persona está sufriendo, que esa persona está deprimida, que esa persona se está comiendo todo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esa persona se comunica permanente a nivel de subtexto, ¿no? No está, digamos, contando todo lo que le pasa todo el tiempo. ¿No? Entonces el cine a nosotros nos da esa gran posibilidad de ver al personaje en solitario y luego lo vemos en compañía, ¿no? Entonces de repente vemos que son dos personas en una, ¿no? Que de repente cuando está en compañía es feliz y está una persona muy graciosa, ¿no? Y cuando está en solitario está terriblemente deprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, digamos, es algo que como espectador yo lo descubro, ¿no? Entonces, de repente ese personaje está permanentemente comunicándose a nivel de subtexto, no está contando lo que quiere contar, no está diciendo lo que quiere decir, simplemente anda en diálogo en la superficie, ¿no? Y es así como se comunica con el mundo, ¿no? También, ¿no? Muchas veces nos cuesta decir las cosas. ¿Por qué? Por no herir, por no ofender, ¿no? Por no ser el antisocial, ¿no? Por no que no nos digan que somos unos violentos que no queremos saber nada del mundo. Entonces, mucha gente a veces habla también subtexto para poder socializar, ¿no? Y estar en sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces la gente eso no se traga las cosas, ¿no? También, ¿por qué usamos el subtexto, no? Porque a veces es difícil decirle a veces las cosas a la gente, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, una relación que se termine, ¿no? Imagínense, es muy difícil decirle a la otra persona que ya no la quieres o que no quieres estar con ella, ¿no? ¿Cómo haces eso? Entonces estás de repente 3, 4 días hablando a nivel de subtexto, hasta que por fin un día ya te tienes que animar y decir las cosas como tienen que ser, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, que la gente normalmente no es que va y de pronto dice lo que quiere decir, ¿no? La gente se demora, ¿no? En llegar a lo que quiere decir. La gente de repente dice cualquier otra cosa antes de lo que quiere decir.
Pero justamente lo bonito de las películas está en que de repente nosotros vemos que hace una cosa el personaje y de repente dice otra cosa, ¿no? Y esto ténganlo en cuenta. Los personajes se revelan, lo voy a escribir para que lo tengan bien claro, se revelan a través de las acciones, no de los diálogos. Eso ténganlo muy en cuenta. La gente es lo que hace, finalmente, no lo que dice. La gente puede decir muchas cosas, bla, no estamos en una época, sobre todo, además, en la cual ya no solamente la gente habla a nivel de, cuando la gente habla con otras personas, sino la gente habla en otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión virtual. Entonces ya es doble disfraz que tiene la gente, ¿no? El disfraz que es el que tiene normalmente la gente cuando se relaciona en sociedad, y ahora el disfraz de las redes en las cuales se esconde incluso detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que la gente es lo que finalmente hace, no lo que finalmente dice, y eso ténganlo en cuenta también para las películas. Los personajes se revelan por lo que hacen, no por lo que dicen. Es más, es fascinante en el cine cuando uno ve que un personaje dice una cosa y luego hace otra cosa. Nada más contradictorio y humano que eso, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿no? Para el momento de los diálogos, ¿no? Esas son las recomendaciones que lo podría dar en general. ¿Qué hacer para que el guión no se me escape de las manos? Que a ver, a veces los guiones tienen como vida propia, ¿no? O sea, de repente uno tenía una intención, ¿no? De que una historia vaya por un lado, de repente la historia se va por otro lado. Yo, ¿cuántas veces no he asesorado guiones de gente que, claro, era como que tenían, se habían intercado en una cosa y yo veía, esto no va a resultar, ¿no? Y al final el guión terminaba yéndose por otro lado. Y era porque se habían intercado en cosas que están, incluso uno mismo se está mintiendo. O sea, bueno, para escribir, eso es en general, ¿no? Uno tiene que ser muy honesto consigo mismo. Y tienes que conocerte mucho también para saber, porque uno tiene que conocerse para poder caracterizar personajes, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un bloqueo, ¿no? Con uno mismo, uno no quiere ver algo de uno mismo, eso da problemas para escribir, porque van a como autoengañarse para escribir algo que en realidad no son, porque uno está en las películas. Eso es una cosa bien importante, ¿no? Uno puede ver a la persona que hace la película en la película, ¿no? O sea, no hay forma, como les dije, esos son actos emotivos, ¿no? Estimada Rosanita, ¿cómo se hace para adaptar un libro a una película? Gracias por su respuesta, es una pregunta súper complicada. El tema de la adaptación, ¿no? Todo lo que he dicho, todo funciona también para la adaptación. O sea, el guión adaptado, la gran diferencia es que hay un texto inicial del cual parte tu guión. Es decir, tú tienes, digamos, por ejemplo, un cuento, ¿no? Vamos a imaginar un cuento, no imaginemos un mundo para Julius que tiene 600 páginas y una pesadilla adaptada, ¿no? Entonces es un corpus demasiado gigantesco, ¿no? Pero uno tiene un cuento. Entonces uno tiene que tomar las mismas decisiones, lo mismo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? En cómo voy a contar esta historia en el cine, qué tipo de modelo narrativo voy a tener, lo de los personajes, etcétera. Pero claro, tú ya tienes una idea de principio a fin, que es la idea ya la tienes, ¿no? Ahora, uno tiene que decidir, ¿no? Si vas a condensar, si vas a extender, si vas a transponer elementos, ¿no? Si vas a seleccionar elementos. En el caso, por ejemplo, de experiencia voy a tener contando el mundo para Julius, ¿no? Que ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Claro, una novela de 600 páginas es imposible que tú transportes todo lo que estaba en esa novela a una película, ¿no? Es absolutamente imposible, ¿no? Entonces eso tendría que ser una miniserie de 12 capítulos, ¿no? Para poder más o menos, ¿no? Digamos, a nivel, digamos, de tramas, ¿no? Y subtramas digamos, de la novela inicial, ¿no? Entonces, ahí básicamente es un trabajo de selección, lo primero que hay que hacer, ¿no? Es un trabajo de selección y de condensación y tomar decisiones, ¿no? Pero lo primero que hay que decir es, ¿yo qué conflicto es el que voy a contar? Yo voy a contar el conflicto del niño, de Julius, ¿no? Voy a contar el conflicto que necesito que tomar nota de cuál es el conflicto de Julius y cómo lo voy a contar. Si solamente voy a contar el conflicto de Julius, entonces yo voy a tener que olvidar de una gran cantidad, digamos, de episodios de esa novela en la cual Julius no está, ¿no? En el momento que se ve solamente a los hermanos con sus cosas, ¿no? Sus aventuras, sus situaciones, o Juan Lucas y Susan que estaban por ahí en sus fiestas, en sus amigos, en sus viajes, ¿no? Todo eso desaparece por completo en una decisión. Uno toma la decisión, solo voy a contar el conflicto de Julius y lo que le afecta directamente a Julius, ¿no? Entonces, en el momento que uno toma esa decisión, digamos, de conflicto principal, ya te liberaste de 300 páginas de la novela, por decirlo, si no son 400, ¿no? Cuando te quedas con ese pequeño, ya más, ese micromundo, digamos, más de Julius, tienes que tomar una decisión muy importante a nivel de punto de vista, ¿no? O sea, también, o sea, voy a estar con Julius realmente, o sea, todo el tiempo voy a seguir a Julius, o Julius y la hermana, Julius hizo, no, entonces uno tiene que tomar la decisión también de cuál va a ser el punto de vista de la película. En este caso, tomé la decisión de que fuera Julius, ¿no?
Y hay que tomar decisiones también a nivel de tono, ¿no? Y que tengan que ver con el espíritu de la novela o no, ¿no? Porque cuando uno adapta, lo normal sería que uno mantenga el espíritu inicial del texto literario, ¿no? O sea, uno puede hacer miles de transformaciones, puede cambiar la época, puede cambiar los personajes, de uno que era hombre puede ser mujer, puedes cambiar, digamos, las locaciones, en fin, puedes cambiar muchas cosas, puedes transformar lo que te dé la gana, ¿no? Pero digamos, la intención de la persona que hizo la novela debería corresponder con la intención de la persona que hace la película. Si una persona está haciendo una novela, perdón, para, yo qué sé, por ejemplo, para, digamos, condenar, digamos, la desigualdad, ¿no? En un país, ¿no? De alguna manera, bueno, pues tú no vas a hacer una película para lo contrario, tendría que, digamos, seguir esa misma línea, ¿no? Entonces, debería ser lo mismo. Hay situaciones excepcionales en la historia del cine, ¿no? Como por ejemplo con La Naranja Mecánica, ¿no? En La Naranja Mecánica de Kubrick, él le dio la vuelta a la novela, ¿no? La novela, en realidad, el final de la novela de Anthony Burgess, ¿no? Que era una novela de un escritor inglés, el final era que en realidad la violencia puede ser erradicada, ¿no? De alguna manera uno puede componerse, por una persona violenta puede dejar de ser violenta, ¿no? Mientras que Kubrick, lo que tenía, su teoría, su discurso de mundo, es que en realidad la violencia es como innata en el ser humano y estamos destinados a destruirnos los unos a los otros, ¿no? Es más, uno ve desde su primera película hasta la última película y de eso trata las películas de Kubrick, finalmente con diferentes temáticas y diferentes situaciones, pero de eso trata, de la destrucción del hombre hacia el hombre, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Burgess de repente no se le pasó por la cabeza que podía de repente hacer eso, ¿no? Kubrick, y Kubrick lo hizo. Entonces él le dio la vuelta por completo a esa intención original de la novela en su película. ¿Mm? Claro, eso fue todo un problema, ¿no? Pero bueno, era Kubrick. El escritor hasta tuvo que quitarle esa última parte a la novela para que se vendan las novelas, sin esa parte, digamos, para que la gente vea que la película era igual a la novela. Ya cuando se ha muerto Kubrick, es la que ha salido ese escándalo, digamos, ¿no? Que hubo de que él tuvo que como quedarse callado, digamos, con esa situación, ¿no? Pero bueno, le pagan, ¿no? A los escritores se les paga para nosotros poder transformar, ¿no? Digamos, el guionista está transformando, ¿no? Entonces, bueno, en realidad eso es, ¿no? O sea, es una labor de transposición la que se hace, transponen elementos literarios en elementos cinematográficos. Hay que transformar ese lenguaje literario en un lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, esa es la dificultad. Es mucho más difícil, a mi entender, hacer una adaptación que un guión original. Muchísimo más difícil, sobre todo si es de una novela muy conocida, ¿no? Y muy respetada, ¿no? Entonces, cuando es un cuento desconocido o algo así, no es lo mismo, ¿no? Profesora, quisiera saber, ¿en qué casos es recomendable que un personaje rompa la cuarta pared? Me imagino que cuando tú dices que rompa la cuarta pared es que le habla al espectador, ¿no? ¿En qué casos es recomendable? Es que esto no es que qué casos es recomendable, ¿no? Yo creo que tiene que ser, es un estilo de la película, ¿no? Si tú de alguna manera has armado ya un discurso en el cual se pueda dar una situación así, ¿no? Pues digamos que tu película tiene un estilo un poco más como moderno, de alguna manera, digamos, no va a sorprender, ¿no? Que de pronto un personaje rompa la pared, pero lo puedes hacer en cualquier tipo de película, ¿no? Si tú de alguna manera quieres perturbar, quieres que el personaje de alguna manera, cuando un personaje te mira, ¿no? Directamente, que te mira a los ojos, ¿no? Digamos, cuando en la película, te está interpelando, ¿no? Te está de alguna manera preguntando algo, te está diciendo algo a ti como espectador, ¿no? Como si tuvieras que darle la respuesta. Entonces, es algo que en la etapa clásica no se hacía porque perturbaba al espectador. A partir de la etapa moderna es algo que se ha hecho muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la intención, ¿no? No es ponerlo por poner, ¿no? Es porque de todas maneras quieres interpelar al espectador en algo, en algún aspecto, digamos, de lo que estás contando, ¿no? En tu película, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el caso de un guión para documentales, ¿se sigue la misma secuencia? No, los guiones documentales son completamente diferentes. Los guiones documentales son apuntes que uno hace, es un guión de intenciones de alguna manera que uno hace. Hay distintos tipos de documentales, eso sería completamente clases también para ver los distintos tipos de documentales que hay. De alguna manera uno puede ver documentales que sean más como de investigación, hay documentales que son como más docudramas, ¿no? Entonces depende, ¿no? Pero no se sigue, digamos, el mismo orden que estamos siguiendo acá. Esto es para guiones de ficción, ¿no? No para el tema de documentales, ¿no? Pero uno efectivamente lo que sí podría, digamos, ser, digamos, algo importante de lo que hemos dicho para documentales, ¿no? Que tiene que haber una estructura, ¿no? Aunque sea una intención de estructura, ¿no? Un inicio, un medio, un final, ¿no? Un inicio, un medio, un desenlace, ¿no? Aunque sea en teoría, ¿no? Porque los documentales, lo
que tienen es que, como es la vida real se puede ir por meandros que uno ni se imagina, ¿no? Entonces al final de repente uno termina yendo, no pensaba que el documental podía terminar de una manera, pero no tiene la menor idea, ¿no? En el caso de documentales de investigación, uno empieza haciendo el documental sin tener mucha idea en qué va a acabar, ¿no? Entonces va por otro lado el documental, pero sí hay que tener claro la estructura, ¿no? Que eso, sobre todo la estructura se la da más la etapa de edición, ¿no? Los documentales se terminan sobre todo de estructurar completamente, ¿no? En la sala de edición, ¿no? ¿Qué más, qué más, qué más? A ver, un ratito. Hola Rosana, ¿cuáles son los errores que más suelen ver en un guión? A mí, en mi caso, cuando yo veo guiones, ¿cuáles son los errores? Bueno, errores formales, ¿no? Errores de formato. Se ve mucho acá en Perú, por ejemplo, errores de formato, por ejemplo, que no hacen caso de esto de poner claramente los encabezados de las escenas, que se confunden el off con el over, ¿no? Y creo que el error principal está en que muchas veces no hacen el tratamiento, esto que yo he recomendado hacer acá, ¿no? Que muchas veces la gente también se va de frente, digamos, a hacer el guión sin haber pasado por el tratamiento, porque están apurados ya por poner el encabezado de escena y que los personajes hablen, y luego hay complicaciones a nivel de estructura, ¿no? Entonces es un poco los errores que yo más he visto, digamos, en guiones acá, ¿no? Pero es creo yo que es por la manera en la que lo han hecho muchas veces, ¿no? Cómo han llegado, ¿no? A esa primera versión de guión, ¿no? Hola con todos, una pregunta. Si tengo una idea para un cortometraje, pero quiero que participe en festivales, ¿qué consideraciones debo tener al respecto? A ver. Uno no hace un corto, o sea, uno hace un guión pensando que quiero que vaya a festivales. Uno hace un corto, ¿no? O sea, que, por eso le digo, este es un acto emotivo, ¿no? Esto es algo, y luego cuando uno ya tiene el corto ya ha sido rodaje, ya lo has editado, ya lo has terminado, recién ahí ves lo que te ha salido y recién ahí ves a qué tipo de festivales vas a ir. O sea, eso no es algo que uno lo decide de antemano, ¿no? A mi modo de ver, esto es una opinión personal, de repente hay gente que hace largometrajes para ya irse a festivales, ¿no? Y que hace cortos ya para irse a festivales, pero yo no lo veo como algo, o sea, me parece que uno primero tiene que escribir lo que uno realmente quiere escribir, ¿no? Y que uno realmente después, uno que ya ha terminado, que una cosa es el guión, chicos, y otra cosa es llegar al final, ¿no? De todo este proceso. Llegar al final del proceso es una cosa mucho más complicada, ¿no? Llegar a rodaje y pasar por toda la etapa de edición, son como tres películas, ¿no? La película de uno en solitario escribiendo, la película con un montón de personas cuando uno está en el rodaje y la película luego con el editor, ¿no? Que eso ya es otro proceso también. Yo creo que no te podría dar una recomendación de eso, ¿no? O sea, en general en los festivales hay, para los cortos además hay festivales de todo tipo, o sea, tú puedes tener de terror, de suspenso, que son más así, más de autor, ¿no? O sea, hay todo tipo de festivales para cortos, ¿no? Entonces, en realidad, sea la película que tú tengas, sí puedo decir, ¿no? ¿Qué más? Buenas noches. ¿Y qué metodología de construcción de personaje recomiendas y desde qué momento es recomendable pensar en el casting? Bueno, yo ahora no sé si estuviste al inicio, ¿no? Pero estuve hablando acerca de cómo construir los personajes, ¿no? Estuve hablando de cómo pensar primero en la verdadera personalidad, ¿no? Y luego pensar en la caracterización, ¿no? Esa es la metodología en realidad, ¿no? O sea, hay que imaginar al personaje en toda su dimensión, en toda su contradicción, sus intenciones, sus subintenciones, ¿no? Esto que acabo de decir con los diálogos, tenerlo en cuenta también, ¿no? Que los personajes realmente hacen y se revelan por lo que hacen, ¿no? No tanto por lo que dicen, ¿no? ¿Y en qué momento es bueno pensar en el casting? Bueno, cuando uno ya tiene claro los personajes, uno ya sabe que va a tener el dinero para hacer la película, yo creo que ahí hay que pensar en el casting, pero uno puede tener casting antes incluso de tener ni un sol, ¿no? Porque uno ya se imagina la película con un personaje en especial, ¿no? Entonces uno puede de repente, pero uno no debería, digamos, hacer un casting, digamos que eso es hacerle, perder su tiempo a unos actores para que vayan en un casting, así es que uno ya no tiene una verdadera intención de hacer la película, ¿no? O sea, uno puede tener como castings ideales en tu cabeza, ¿no? Pero en realidad para hacer el casting tienes que tener ya un proyecto de película, ¿no? Y el proyecto de película es tener un guión y tener también todo el aparato de producción. Ojo, con un guión no hacen nada. Tienen que tener, digamos, aunque sea un pequeño plan de financiamiento, que sea sencillito, tener aunque sea un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto va a costar esto? ¿No? Porque sin saber eso, no van a poder, digamos, hacer esto, ¿no? Para los que recién están empezando en DAFO, para los que no saben lo que es DAFO, realmente algunos acá sí saben, ¿no? Hay concursos de cortometrajes
ya realizados, y también hay concursos para hacer cortometrajes, ¿no? Entonces uno puede presentar un proyecto, pero para lo cual tiene que tener una pequeña empresa. Lamentablemente estos concursos no se puede hacer, digamos, personas naturales no pueden postular, sino hay que tener una pequeña empresa audiovisual. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, nada más, hasta ahí nomás eran las preguntas. No sé si he contestado a todo el mundo, la gente que le he contestado, porque algunos ya solamente les he contestado y pasado a la siguiente, si hay alguien que tiene alguna otra pregunta o comentario. ¿Qué hay de la utilidad de laboratorios para desarrollar guiones o ideas? Los laboratorios son muy buenos, yo diría, ¿no? Que lo mejor es tener ya tu guión, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de cortos, ¿no? No hay muchos laboratorios para cortos, ¿no? En general, los cortos supuestamente no necesitan, en realidad, de laboratorios, ¿no? Porque es algo más pequeñito, ¿no? Pero para un largometraje, sí, obviamente es bueno ir, digamos, a estos laboratorios, es bueno ir a becas estas de guionistas, ¿no? Porque siempre es bueno, más que nada, que otras personas lean tu guión, porque se van a dar cuenta de cosas que tú no te has dado cuenta. Hay un momento en el cual uno pierde el criterio acerca de su guión, porque uno ya está harto de escribirlo y uno está demasiado tiempo escribiendo el guión. Entonces es bueno que haya alguien más que pueda dar una otra opinión, o que pueda dar, digamos, otra visión, ¿no? Digamos, de lo que tú estás escribiendo. De repente personas incluso de otros países, siempre es bueno que vean gente de otras culturas y todo, ¿no? Entonces yo siempre recomendaría, si uno puede, en realidad. A ver qué dice por acá. Hola Rosana, ¿qué curso de guión dictas? Me gustaría en el momento poder recibir asesorías e ideas que vayan desarrollando. Yo dicto en la Católica un curso de guión de largometraje, lo dicto una vez al año, ¿no? Y bueno, también un curso de cine en Estudios Generales de Letras, y ahí hacen los chicos también un guión de corto al final del curso. Algunas veces he dictado algunos talleres fuera también de guión, pero no tanto. Ese tiempo, bueno, con la pandemia he dejado de hacer algunas cosas que hacía antes también, ¿no? Y, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, para personas que empezamos a dirigir cortos, ¿qué consejos podrías darnos, ¿no? Aparte, digamos, ya el tema de dirección, ¿no? Bueno, tienen que ver muchas películas, ¿no? Tienen que ver muchas películas, tienen que leer, tienen que empaparse a nivel cultural de todo, ¿no? Ustedes tienen que saber de fotografía, tienen que saber de pintura, tienen que saber de música, o sea, todas las artes están, digamos, en el cine, ¿no? Entonces, en realidad ustedes tienen que beber, digamos, de todas las artes, aparte de leer literatura, porque literatura es algo que te expande, digamos, la imaginación, ¿no? Y aparte tienen que ver películas, ¿no? Y tienen que ver cualquier persona que se quiere dedicar al cine, quiere realmente dedicarse al audiovisual, debería saber de historia del cine, debería ver las películas que son importantes de la historia del cine, ¿no? Y leer también acerca de esto, ¿no? Si es que no han ido propiamente a una universidad, porque uno puede también estudiar sin haber ido a una universidad, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Digamos, y conocer, digamos, de lo que hemos hablado, ¿no? Digamos, las etapas del cine, ¿no? Cómo han ido cambiando las maneras de contar las historias, ¿no? Porque eso ustedes van a saber mejor qué es lo que quieren, ¿no? Para sus propias historias, ¿no? O sea, se van a inspirar más si es que saben, ¿no? Digamos, todo este periplo, digamos, a lo largo de la historia del cine, ¿no? Eso es lo que les podría aconsejar en realidad. ¿Qué más? Este se me el curso, que normalmente era el segundo. Bueno, yo creo que un buen guión tiene que ser un guión, bueno, que esté correctamente estructurado, ¿no? Eso es importante. Lo más importante es eso, que es un guión que esté correctamente estructurado, ¿no? Que esté formalmente bien escrito, que sea muy claro, digamos, para todas las personas del equipo, ¿no? Que esto sea, digamos, una herramienta de trabajo para todas las personas que van a estar en el rodaje. Yo creo que un buen guión también, digamos, se consigue después de muchas versiones, ¿no? Después de hacer reposar, digamos, las historias, ¿no? Uno no puede hacer apuradas las cosas, uno tiene que tener mucha paciencia. En el cine se necesita de mucha paciencia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo les podría decir, ¿no? Que en general un buen guión es un guión que ha tenido mucho trabajo atrás, o sea, no solamente está talento e imaginación, ¿no? Hay que tener mucho, hay que chambear mucho, ¿no? Hay que realmente trabajar duro y parejo, ¿no? Es la única manera en realidad de conseguirlo, ¿no? Y yo diría también que, bueno, para conseguir un buen guión, deberían de darlo para que lo lean, ¿no? Personas que pueden tener el criterio, ¿no? De lectura de un buen guión también, ¿no? Entonces yo creo que las personas que escriben buenos guiones, bueno, tienen una imaginación audiovisual, lo que permite que uno imagine la película, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he llegado, o sea,
entre los alumnos, lo que he visto que han hecho buenos guiones, tienen una imaginación ya natural, ¿no? Que hace que imaginen la película, ¿no? Pero sobre todo también gente que ha trabajado muy duro, ¿no? Que ha querido llegar, digamos, no solamente en la primera versión, sino en la segunda, tercera versión, que sea para hacer su corto bien, ¿no? Y hacer, digamos, las etapas, ¿no? Que estoy ahorita hablando, o sea, su tratamiento, ¿no? Luego hacer su escaleta, luego hacer el guión. Bueno, en el caso de los cortos, con tratamiento pueden saltar de frente a guión, ¿no? En el caso de un largometraje sí tienen que incluso hasta hacer 2 tratamientos, ¿no? O sea, pueden corregir el primer tratamiento, ¿no? Para llegar recién a un tratamiento escaleteado y de ahí recién llegar al guión, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Pero bueno, en el caso de los cortos es más sencillo, ¿eh? Pero les recomiendo eso, ¿no? Hacer el tratamiento, ¿eh? Y dicen acá, en Perú, ¿cómo se consigue financiamiento? Esa es la pregunta del millón. Te lo voy a resumir, ¿no? Bueno, acá hay tú tienes dos formas de conseguir financiamiento, ¿no? En el caso de cortos, como les dije, pueden aplicar a los fondos de DAF, ¿no? Que son los fondos del Ministerio de Cultura. Ahí pueden conseguir dinero para hacer sus cortos, ¿no? Eh, si no se sacan eso, bueno, ustedes siempre tienen que ver otra vía que no sea la del Ministerio de Cultura, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que si no se saca ese premio del Ministerio de Cultura no puede ser la película, tienen que conseguir otra forma, ¿no? Pueden hacer desde pequeñas chanchas con sus amigos para hacer sus cortos, ¿no? Hasta de repente, no sé, conseguir de repente algún pequeño auspicio, ¿no? Muy pequeñito, ¿no? Pueden hacer un crowdfunding, ¿no? Para los cortos sirve bastante lo del crowdfunding, ¿no? Yo les recomendaría hacer eso de repente, no se alcanzaría, ¿no? Pero bueno, son esos crowdfunding, el ministerio, por ahí de repente pues hacer una especie de pequeño acto solidario, ¿no? Entre varios jóvenes que quieran hacer un cortometraje, ¿no? Va por ahí, ¿no? Y escribir cosas sencillas, ¿no? Escribir cosas sencillas que no sean muy complejas, ¿no? Para que se pueda financiar también. Yo creo que lo primero tiene que empezar con historias muy sencillas, muy pequeñas, que desarrollan en un momento de la vida de alguien, ¿no? Un episodio, pequeño episodio en un día, ¿no? Eso es un corto en realidad, ¿no? No que pase el tiempo, que haya desarrollo en el tiempo, no que pasan las semanas, los meses, eso no es un corto, eso ya es otra cosa. ¿Eh? Entonces, eso es lo que yo recomendaría para poder conseguir el financiamiento también. ¿Mm? Si quiero tener una buena historia, ¿qué es lo primero que debo hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ponerte a escribir, así como estos métodos que te estoy yo recomendando, entonces como escribo yo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es escribir. O sea, si no escribes, no vas a tener nunca una buena historia. Todo el mundo cuenta buenas historias. Desde nuestros abuelitos nos han estado contando siempre, mira, te cuento una historia de gente que es genial contando historias, pero después no la escribe. Tienes que escribirla y tienes que escribirla en eso, en tiempo presente, en tercera persona, ¿no? Lo que los personajes hacen, lo que uno ve y lo que uno escucha. Entonces, es la manera de escribir de manera audiovisual, ¿no? Esa es la única manera de saber si tienes al final una buena historia para cine, ¿no? Porque puede ser que al final tengas una buena historia, pero para literatura, no necesariamente para cine. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por acá. Para personas naturales, dice, Senia me está preguntando, imagino lo de las ayudas del ministerio. No, las ayudas del ministerio son para personas jurídicas, lamentablemente. Entonces, claro, y después de repente algunos jóvenes acá dicen, oye, pero yo no tengo una empresa, no sé qué. No es tan difícil tener empresa, uno puede hasta hacer una IRL, que es una empresa chiquitita, ¿no? En que es una sola persona y de repente en el futuro pueden pedir esas ayudas. Pero yo les recomendaría empezar haciendo cortos entre amigos, ¿no? Que nadie cobra, ¿no? Y que se hacen en las casas de ustedes, ¿no? Y ustedes tienen ahora teléfonos, tienen un montón de cosas que nosotros no teníamos, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Entonces, en realidad, yo recomendaría siempre empezar cosas muy pequeñas, ¿no? En casas, en lugares que ustedes conocen para que no cueste nada esto, ¿no? Ustedes tienen ahora computadoras con miles de posibilidades, pueden editar, digamos, sus propias computadoras, ¿no? Entonces, esto se ha facilitado mucho, ¿no? Para la gente joven que quiere aprender. Entonces, ya después, ¿no? Más adelante, de repente pueden empezar a pedir las ayudas del ministerio cuando ya hayan hecho, ya hayan metido la pata, digamos, con sus propios cortos así hechos sin dinero, ¿no? Por decirlo, ¿no? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, acá. Hay cortos en redes sociales que duran 5 a 10 minutos y normalmente empiezan muy arriba con la actuación y clima. Ya, entonces tú me estabas hablando de guiones para hacer cortos para las redes sociales, ¿no? Es que eso es un corto, da igual que sea para la red social, para YouTube, o sea, tú dices que empiezan muy arriba con la actuación y el clima, como esos son, claro, es porque como ahora toda la gente se aburre ahora toque, pero tú tienes que hacerlo uno quiere hacer, uno no tiene que dejarse llevar por la moda, por lo que ahora dicen que tiene que ser así todo, que pase todo rapidísimo, porque si no la gente se te aburre.
Como les dije, esto es un acto emotivo. Ustedes no tienen que hacer las cosas porque la otra persona lo hizo así, o copiarse del otro que hizo así, porque esto es así lo que me va a dar los likes. Si van a hacer las cosas solamente por los likes, entonces no van por el camino correcto. Uno tiene que hacer la película que uno quiere hacer y ya luego, si está bien hecha, le darán likes. Es así, ¿no? Entonces, no se dejen llevar mucho por las ondas de las redes sociales, pero si quieren hacerlo así muy puntual para una red social XX con ciertas características, entonces tienen que hacerlo con esas características, ¿no? Pero yo, a mi modo de ver, ¿no? Eso son ya opiniones muy personales, ¿no? De repente ya son muy viejas, ¿no? Pero creo que primero hay que pensar en lo que uno quiere contar, ¿no? Y siempre al final, a alguien más le gustará eso que tú quieres contar. Obviamente las películas no son para todos, o sea, lo que uno haga siempre va a haber gente que no le va a gustar, ¿no? Eso es normal, ¿no? Y va a haber gente que sí le va a gustar. Bueno, uno hace las películas para la gente que tal vez tenga una conexión emocional con lo que tú estás contando, ¿no? Hay gente que no se va a conectar en lo más mínimo, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Eso es absolutamente normal, ¿no? Buenas noches. Si un productor me dice que debo cambiar partes importantes de mi guión para hacerla más comercial, ¿qué nos recomendarías hacer? Bueno, yo nunca he trabajado con un productor, yo soy mi propio productor ejecutivo, ¿no? Entonces, esto es un problema, claro, cuando la gente te dice cómo la ve más comercial. Yo te diría que tengas también más de una opinión, ¿no? Porque si uno siente que porque puede ser que el productor sí tenga una muy buena visión y que te esté diciendo, miren, esto si lo haces así, de repente la película va a ser muy buena. No conozco acá más que muy poquitos productores con una visión, digamos así, ¿no? No son todos los productores a veces con una visión creativa y todo, ¿no? Pero puede haber unos que sí la tengan, ¿no? Y que te están dando una muy buena recomendación, ¿no? Pero si tú sientes que no, tienes la intuición de que te están diciendo algo que va a malograr tu historia, bueno, dásela a más personas para que la lean, ¿no? A ver qué opinan. Siempre lo mejor, los guiones son textos abiertos, ¿no? Que tú tienes que compartirlos con personas, ¿no? Una recomendación antes de compartir nada. Vayan a registrarlo en Indecopy, por favor, paréntesis, importantísimo. Siempre cuando tengan un guión escrito, si sea un corto que usted piensa que van a hacerlo con sus amigos, vayan y registren en Indecopy y vale la pena hacer ese gasto, porque luego cuando empiecen ustedes a compartir su historia, ya he visto esto en mis alumnos, por ejemplo, que otra persona hizo el corto de algo que le había dado otra persona, pero así, como si nada, porque en Perú estamos acostumbradísimos a robarnos las cosas de repente y a copiar y pegar y copy-paste, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando uno tiene un guión escrito, hay que registrarlo en Indecopy. Esa es una recomendación importantísima que les doy si es que van a enseñar su guión. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algún cortometraje que recomiendas ver donde hay un buen trabajo detrás del guión? Bueno, por ejemplo, pueden ver todos los guiones, por ejemplo, de los cortos de estos que están siempre postulando al Oscar, ¿no? Que eso es algo que pueden conseguir de repente. Lo digo porque a veces no se pueden conseguir muchos cortos, ¿no? Bueno, busquen cortos ganadores del Oscar o que han estado nominados al Oscar. Normalmente todos han tenido muy buen guión, ¿no? Siempre ha ganado, digamos, el que, bueno, le gustó más al jurado, ¿no? Pero si llegan a estar nominados para una cosa así, entonces yo les recomendaría buscar, ¿no? Esos cortos para ver cómo son buenos guiones. ¿Eh? A ver, vamos a ver. ¿Cómo es ese procedimiento? André, preguntas por el procedimiento de pedir las ayudas. No sé exactamente por cuál procedimiento estás pidiendo. Como son tantas cosas que escriben. Imagino que será el proceso de hacer de las ayudas, André. No sé si me puedes aclarar eso. Se trata del guión final, el registro en Indecopy, o si le puedo hacer cambios en el futuro. No, claro, pues si tú puedes registrar incluso tu tratamiento, ¿no? Y de ahí registras tu primera versión de guión, y si le haces cambio, de ahí lo podrás actualizar, ¿no? Pero tienes que registrar cuando tú antes de enseñar tu texto, ese es el que tienes que enseñar. Ah, tú me hablas del procedimiento en Indecopy. Sí, vas a Indecopy y lo registras como una obra literaria. Es así, está en obra literaria. Acá todavía el guión lo consideran obra literaria, ¿no? Cuesta sus 100 soles más o menos la inscripción, pero les digo, si en realidad quieren hacer el corto y van a enseñarlo a muchas personas, deberían ahorrar su platita y registrarlo en Indecopy. Es una recomendación que les doy. Porque ya ha pasado muchas veces de chicos lamentándose porque se les robaron su idea de corto y no tenían cómo reclamar porque no estaba registrada en Indecopy. ¿Mm? Si ustedes la tienen registrada en Indecopy, pueden hacer una denuncia. ¿Mm? A ver, vamos a ver. The Neighbor's Widow es un corto que ganó el Oscar en 2020 y el editor lo subió a YouTube. Es muy bueno. Chequenlo si les interesa. Bueno, ahí está, están recomendando. Pero en general, ¿no? Todos los cortos que están, digamos, es que son cortos que son más fáciles de conseguir. Hay un montón de otros cortos, ¿no? Pero no se consiguen así fácilmente, ¿no?
de festivales enteros que son de cortometrajes, pero a veces no tienes cómo conseguir esos cortos. Pero bueno, los del Oscar suelen ser cortos que uno puede conseguir, ¿no? Y así pueden ver guiones muy bien estructurados, muy todo, ¿no? Bueno, chicos, chicas, ya son las 9:30, ahora sí creo que ya nos tendríamos que ir despidiendo. Los cortometrajes también se registrarán en Decopy. Los cortos como obra, sí, al final deberían de registrarlos, ¿no? También, ¿no? Pero sobre todo registren primero el guión, ¿no? Bueno, Roxana, muchas gracias. Muchas gracias. De nada, Mayu. Muchas gracias a todos por asistir. Visiten www.irracional.pe, que siempre tenemos actividades, que estamos ahí moviéndolas y nos encantaría que nos acompañaran también. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, todos. Mayu, por el espacio y bueno, gracias, chicos, chicas, a todos los que están por aquí, ¿no? Gracias. Chao.